hacían un plan estratégico de verdad para desarrollar a Ocoa como un destino. Y de repente, por detrás me dieron un palo. Siempre hemos exigido reducción de cuenta de todo, que porque una cosa sale más cara que otra, que por qué se maneja tanto presupuesto y el pueblo sigue igualito. Que tú traicionaste a fulano, que tú traicionaste. Yo no traicioné por un plan. Yo me he ido siempre en el poder. Gracias a cada uno de ustedes que se suscribe, que se une a la familia de Fluyendo. Gracias por los comentarios, tanto en Instagram como en YouTube. Lo leemos todos para saber qué le está pareciendo el contenido. En el capítulo de hoy nos acompaña una persona, la catalogan como una estrella. Es un brillante profesor por 28 años, es hijo de profesores, un destacado exdirector de la provincia, que un liceo hasta lleva su nombre. Es una persona muy directa, por eso tal vez se ha buscado unos cuantos percances. Es una persona que ha pegado frases, estudió publicidad, creado varios eslogans para la provincia de San José de Ocoa, como lo es Ocoa es para vivirlo. Y él es alguien que se ha basado en la parte del desarrollo del ecoturismo en San José de Ocoa. Tenemos aquí un emprendedor y nos acompaña O'Donnell Casado. Gracias. Aquí estamos fluyendo. Con esa introducción, tú fluiste muy bien. Sí, nosotros hemos estado siempre involucrados con cosas de Ocoa y también te felicitamos por este proyecto. Aprovechamos para eso porque creemos que cada vez que alguien hace algo nuevo es importante para la provincia porque son cosas valiosas. Las informaciones y todo lo que sale de aquí, eso queda en las redes y eso le puede servir a otras personas para informarse y también nutrirse, porque ustedes lo que están haciendo es trayendo personas que lo que hacen es nutrir a los demás de cosas positivas que vamos haciendo y ya las cosas que pudieran ser negativas, que lo que tú dices, que son controversiales, que uno se busca frentes, bueno, esas son cosas para debate ya. Hay veces que las personas critican ciertas entrevistas y dicen, no, esa persona, eso no te va a dar views, no da eso. Pero que a veces no se trata solamente de los views, sino del contenido per se que pueda tal vez impactar o ayudar a alguien. Sí, correcto, porque mira, estos tipos de proyectos nacieron hace mucho tiempo en Estados Unidos y se ha popularizado mucho en este país, estas cosas, y Ocoa necesitaba esto. Porque es que los jóvenes como ustedes están trabajando esto, están concentrados en esto. Y por más vuelta que tú le des, el que está concentrado en esto son personas que están haciendo el bien. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que uno apoya. Y además de eso, el emprendimiento, porque eso se puede hasta monetizar ya en algún tiempo, si no es que ya lo tienen monetizado. Estamos a punto de hacer todos ustedes. Tenemos casi las horas de monetización. Tenemos una sorpresa para cuando moneticemos. Qué bueno. Y yo soy la cara del proyecto. Pero hay un grupo de jóvenes también que están detrás, que hacen que todo esto sea posible. Si no es por ellos, de verdad que esto no estaría. Yo lo hubiese dejado hace tiempo. Sí, mira, eso me acuerda a mí cuando yo era jovencito como ustedes, que yo era muy curioso y haciendo cosas que fueran diferentes, que vinieran a San José de Ocoa y eso me acuerda mucho cuando nosotros trabajábamos. Cada cosa que nosotros emprendemos, ¿no? Precisamente nos acuerda mucho a ustedes porque nosotros le llevamos unos cuantos años. Ya que te acordaste de cuando eras jovencito, vamos para que te acuerdes un poquito más atrás. ¿De dónde viene O'Donnell? ¿Y cómo es la infancia de O'Donnell? Bueno, yo soy una persona que era muy tímida cuando pequeño, súper tímido, hasta mucho tiempo. Todavía soy ciertamente tímido, un poquito. Pero mi infancia fue una infancia, tú sabes, con unos padres con una educación muy especial. ¿Por qué? Porque yo tenía dos padres de maestros, entonces, más los maestros en la escuela. Entonces nosotros teníamos que ir por la línea. O sea, el que es hijo de un maestro sabe. Sobre todo mi padre, que fue director de 2 liceos, tanto de la nocturna como también el liceo de Sabana Larga. Al mismo tiempo él era director de esos dos. O sea, él se pasaba el día entero en lo que era la educación. Y mi madre, que también trabajó por mucho tiempo en la escuela, en el liceo José Núñez de Cáceres, y luego en la escuela de San Rafael. Entonces, esa educación que nosotros recibíamos ahí en el hogar,
nos hacía ser también un poquito tímido, pero muy educado. O sea, es parte de la gran herencia que ellos nos dejaron. En el caso de mi padre, que ya murió, pero mi mamá siempre ha estado ahí. Ella se convirtió en una madre y padre en ese tiempo. Entonces nosotros copiamos muy bien. Gracias a Dios ya estábamos un poquito adolescentes cuando murió nuestro padre, pero copiamos muy bien lo que fue su educación y lo que queríamos ser cuando ya seamos adultos. También el tema de la infancia, yo era muy curioso. Quería estar en todas las cosas, en todas las actividades, sea culturales. Una vez fui Boy Scout en ese tiempo, porque ahora no se usan, por lo menos en estos pueblos, en esta provincia. No necesitan los Boy Scouts, aquí solamente la Cruz Roja, Defensa Civil y eso. También estaba en todos los clubes, también fui parte de la Cruz Roja, de la Defensa Civil. O sea, era una persona que estaba involucrada en todas esas actividades sociales y nos gustaba, era muy curioso. En la escuela era muy calladito, pero me la pasaba casi todo el tiempo dibujando. Y entonces, a veces estaba trabajando, nos estaban dando lengua española, y la lengua española yo lo que estaba, cuando estaban dictando, dibujando. Y por eso a veces me ganaba mi boche. Una vez también en lo que fue el bachillerato, que estudié con tu madre, FIFA. Yo te puedo calcular la edad. Ella era la presidenta del curso. Sí, FIFA una estrella todo el tiempo. Pero ella, te digo, fue presidenta del curso, una mujer muy activa. Y también en ese tiempo nos llevábamos muy bien, era muy familiar todo. Ella no era tan tímida, ¿te entiendes? Como éramos nosotros. Y la educación, te digo, eso fue la base para que nosotros hoy en día siempre hemos estado caminando por la parte correcta. Y en el tema de la educación ya en el liceo, tanto en el liceo como en la escuela, yo era bueno en matemática. Entonces, cuando me fui a estudiar a la universidad, yo quería... me tocó una carrera que no tenía matemática. Como tú dijiste, yo estudié publicidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que eso es lo que yo soy, profesional de carrera, publicista. Paréntesis mismo. Su caso de huelga. Mira, en ese tiempo estuve en un momento que se quemaron 7 guaguas banderitas, que le llamaban banderitas a esas guaguas de transporte público porque tenían los colores de la bandera. Son estas guaguas que se usan en el transporte escolar en Estados Unidos todavía, esas amarillas que tú ves, que incluso en Dominicana hay todavía. Entonces, esa vez fue una huelga muy grande, eso fue en la plazoleta Francisco Alberto Camaño, o 24 de abril. Y esa experiencia en la universidad de esas huelgas, en ese tiempo se hacían muchas. Incluso mi papá no quería que yo estudiara en la UAS, precisamente porque se dilataba mucho la carrera. Entonces, él me propuso a mí estudiar en la universidad, en la UNFU, en la Pedro Enrique Ureña, porque mi hermano mayor había estudiado ahí, ingeniería en sistemas. Y él me dijo, bueno, yo te voy a pagar esa universidad privada, hacer un sacrificio, porque nosotros somos de clase media baja. Y entonces, ¿qué sucede? Yo le dije, mira, yo lo que quiero estudiar es publicidad. Es lo que a mí me gusta. Bueno, yo en la escuela lo que hacía es paraba dibujando y todas esas cosas. Y yo quería estudiar para la UAS, que en ese momento la UAS y Alto de Chabón son las que daban mejor la carrera. Entonces, él me dijo, bueno, está bien, te vas a estudiar porque eso es lo que tú quieres estudiar. Y entonces yo le dije, yo quiero vivir en la casa de los estudiantes de Ocoa. Entonces, quizás yo no calificaba tanto para vivir en la casa, pero quizás la influencia de él, el director, tú sabes. Me fui a vivir a la casa de los estudiantes hace allá. Eso fue cuando estaba en Cristo Rey, porque ahora están los Mameyes. Esa casa del estudiante estaba en la calle Juan Alejandro Ibarra, en Cristo Rey. Nosotros teníamos que caminar un tramo de la Obando para llegar a la Gómez, para luego coger una de las guaguitas voladoras hasta la universidad y viceversa. También caminé ese tramo. Ya tú sabes, este jovencito con una carpeta, a veces con escultura, porque nosotros teníamos escultura. Una vez se me fue una escultura en una guagua, donde yo cansado de la guagua, por suerte era un proyecto final, ya yo lo había entregado y todo, o sea, lo necesitaba para guardarlo quizás de recuerdo, pero se me fue del cansancio que teníamos. Y bueno, en ese tiempo también nosotros teníamos que cargar agua para bañarnos, también para los inodoros, todas esas cosas. Y nosotros teníamos que hacer ese recorrido desde la casa de los estudiantes hasta la Obando, que era donde conseguíamos el agua,
con unos galones grandísimos, blancos, cuadrados. Y bueno, ahí logramos tener muchos amigos de aquí de San José de Ocoa. Comíamos en la universidad, nosotros teníamos la comida gratis, aunque era 5 pesos, pero nosotros nos salía gratis porque éramos estudiantes, de parte de los beneficios. Y yo me pasaba casi el día entero en la universidad porque allá llevaba los cuartos de desayunar, pero comía. A mí me daban 150 pesos para la semana. Ya tú sabes. Sí. ¿De qué año estamos hablando? Yo entré a la universidad en el año 1991 y me gradué en el 96. Pero yo terminé en el 95 y me gradué en febrero del 96. ¿Te había nacido? Sí, fue un periodo muy fuerte en la universidad. Realmente se dilataba la carrera, pero yo la hice rápido porque yo era vago, yo nada más era estudiar y me pasaba el día entero en la universidad. Además que, gracias a Dios, me gustaba, y cuando a uno le gustan las cosas, uno hace un buen trabajo. O sea, no es que uno es inteligente, sino que uno cuando le gusta algo, no vale que tú seas bruto inteligente, usted simplemente hace las cosas bien. Mencionabas de nuevo tu padre, el sacrificio que hizo quería hacer para pagarte una universidad privada. Entonces, ¿qué edad tenías cuando falleció? Yo tenía 19 años y yo estaba estudiando ya en la universidad. Recuerdo yo que también fue la única materia que quemé en la carrera, porque me sucedió que me tocaba entregar un proyecto final un jueves y él murió un miércoles. Entonces yo no pude entregar ese proyecto final. Yo recuerdo a mi papá cada vez cosas y todos esos sacrificios que uno hace, tú sabes. Uno se recuerda de esas cosas. Yo quemé la materia, pues no pude entregarlo. Pero ¿qué sucede? Cuando yo fui a entregárselo, ya que había pasado ese PL y todo eso, el profesor me dijo a mí, le dije, mira, mi papá murió, y lo siento, pero es mi trabajo y no lo quiso recibir. Me quemó la materia, entonces el año siguiente, semestre siguiente, la cogí con él. Y como yo me la sabía, la cogí de relajo, yo guardé mi trabajo final, porque era el mismo maestro. El trabajo final yo lo guardé. Y ese mismo fue que yo le entregué en ese otro semestre. Y yo la pasé por encima del nivel. Precisamente porque la di 2 veces, yo me la sabía y todas esas cosas. ¿No? Y eso para mí fue muy doloroso que me dijera de que lo siento, como con una cosa despectiva. Sí, tú sabes, no importa, o como yo le estaba mintiendo, tú sabes. Ese día me fui yo a la casa y uno solo, tú sabes, me duele mucho y sí. Ahora me emociona un poco por eso, porque lloré mucho. Me dolió más lo que él me hirió, no la materia, porque yo me la sabía. ¿Me entiendes? Sí. Y cuando uno se sabe algo. Y luego en ese semestre, a mí era que me buscaban los compañeros de estudio para que yo le enseñara y ayudé a muchos a eso. Y el trabajo final, como ya yo me lo sabía, los ayudé bastante. Pero fue un momento que a mí me marcó. Estamos hablando de tu padre actualmente. Hay un liceo que lleva su nombre. Sí. El Liceo Ángel Emilio Casado en Sabana Larga, porque él fue director de allá, el primer director, pero no solo eso, las gestiones que él hizo para que ese liceo se haga. Además de que él era director en la nocturna, se pasaba el día entero en educación. Él murió de corazón joven, a 53 años. Sí era una persona que era muy callado también y muy reservado, pero a pesar de que adoraba a sus hijos, adoraba la educación. Yo me iba con él pequeño al liceo de Sabana Larga y me quedaba con él ahí, tú sabes. Y también me iba a la nocturna, a pasillar en el liceo de la nocturna. En ese tiempo se iba mucho la luz. Y ya tú sabes, este apagón en el liceo y la bulla y todo el mundo para afuera, porque la gente cuando está estudiando, lo que más quiere es perder clase. Sí, cuando hay huelga, también uno se emocionaba. Y me iba allá. Él logró, junto al padre Luis King, conseguir paneles solares. Cuando eso era un boom, el panel solar era una cosa moderna. Ahora hay paneles solares donde quiera. Y logró conseguir paneles solares para que no se perdiera clase. ¿Entiendes? En Sabana Larga, si faltaba un maestro, ahí nadie tenía hora libre. Él iba y daba la clase de él. Porque él fue maestro aquí en la escuela Luis José Pellerano también. Y daba la clase de él. O sea, era una persona entregada a la educación completamente.
Y nosotros también seguimos un poco los pasos de él, en el sentido de que como estudiamos publicidad, en lo que podíamos trabajar en la parte educativa, enseñar lo que sabíamos, era en el tema de la Escuela de Bellas Artes. Y yo entré a la Escuela de Bellas Artes como maestro de danza y baile. ¿De danza? De danza y baile. Yo duré 10 años dando Yo pensé que era dibujo. baile. No. En ese tiempo dibujo lo daba Valentín Soto. Entonces, luego que Valentín Soto sale, que se va a Santo Domingo a trabajar, quien lo releva a él soy yo, porque la persona que estaba ahí como publicista era yo. Luego, desde ese tiempo, estoy hasta este día siendo maestro de la Escuela de Bellas Artes. Normalmente son a niños. Yo he tenido estudiantes que ya se han casado, yo los encontré niños, se han casado, tienen hijos, y creo que hasta nietos. ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita de trabajando dibujo con los niños? Mira, en la Escuela de Bellas Artes todo es una experiencia, cada clase. Oye, es increíble lo que tú aprendes también. Porque yo, por ejemplo, tengo que enseñarles cómo dibujar y yo mismo voy practicando. Porque el dibujo es práctica. Tiene poca teoría, pero es más práctica y tú conocer eso. Entonces, los niños allá, yo he tenido niños que se me han desmayado en el curso. Hay niños que, una de las experiencias que yo tuve fue que había un niño que lo llevaba otro adolescente. Era que lo llevaba al curso para que no se vaya solo de su casa. ¿Qué sucede? Que el niño no sabía mucho dibujar, pero estaba ahí en la escuela, los padres lo llevan para que estén un tiempo ahí y estas cosas. ¿Qué sucede? Que el otro se quedaba como oyente, yo lo dejaba ahí, y el que se quedó al final fue el que iba como oyente, y salió un buen dibujante, y creo que estudió publicidad en la universidad. Porque la Escuela de Bellas Artes aquí, por ejemplo, en la parte de pintura, lo que da es iniciación, y ya a partir de ahí es que tú dices, bueno, elijan la carrera o no. ¿Te entiendes? O por lo menos también están fuera del hogar, están concentrados en algo productivo, y los padres también toman eso en cuenta. Sí, algo bien chévere, que es lo que yo hablaba desde la parte del cine, donde entrevisté antes, que muchas veces las personas, por no conocer, no se dedican a lo que realmente les gusta. Entonces hay una iniciación, hay, por ejemplo, ese estudiante que menciona, que supo que le gustaba esa parte de la publicidad. Sí, nosotros hemos tenido muchos jóvenes que se han graduado de allá, o sea, que han salido de allá y que se han graduado de la universidad estudiando publicidad. Pero hay otros que por lo menos tuvieron el conocimiento, todas esas cosas. Al igual que esa vez, danza, porque es cultura, ¿me entiendes? Nosotros hacíamos danza moderna, digamos carabiné, pambiche, mangolina, pero también teníamos danza moderna de hip hop y esas cosas. ¿Dónde aprendiste a bailar? Mira, aprender a bailar, yo aprendí a bailar desde chiquito. Lo que pasa es que nosotros fuimos mejorando. Nosotros tuvimos una infancia y una adolescencia donde nosotros veíamos muchos musicales por televisión y habíamos un grupo de jóvenes que nos juntábamos a bailar y esas cosas. Incluso en ese tiempo, por los 1990, 91, estaba muy pegado un grupo americano que se llamaba Technotronic. Ese grupo cantaba unos discos, o sea, Pop It Up y Pop Echea. Era como se pronunciaba en español. Y el estribillo era ese, Pop It Up, Pop Echea. Y entonces el grupito nos decía los poperos. Entonces éramos un grupo y nos juntábamos nosotros los poperos para allá. Eso era como los jevitos de allá. O los popis de ahora. No, ese tiempo es Technotronic se llama. Y bueno, nos decían los popeches, empezábamos, bailábamos mucho, creábamos show. Luego, duramos mucho tiempo haciendo show y eventos junto a Dastenia Bae. Dastenia Pujol de Bae, que era la esposa de Mumbai. Dastenia fue una de mis mejores maestras, no solamente en eso, sino hasta en educación. Y el mismo Mumbai. Porque Mumbai no hacía mucha vida con nosotros, pero nos veía ahí y cualquier frase mal dicha, él nos corregía. Y nos decía, no, eso no se dice así. No se dice había, se dice hubo. Y entonces nosotros bailábamos y hacíamos eventos, como hicimos eventos aquí en el Roble, para beneficio también muchas veces de la Escuela de Bellas Artes, se hacía para beneficio. Dastenia siempre buscaba un motivo para eso. Dastenia fue una escuela para muchos jóvenes. Yo recuerdo que la hoy diputada Yari Encarnación bailaba con nosotros. Ella, yo le di
clases de baile en ese, un evento, en ese momento. Pero no. Era en ese tiempo se usaba mucho lo que eran los bailes de 15 años y nosotros trabajábamos mucho las coreografías. Cuando había que hacer una coreografía buscábamos dones y cholos, porque nosotros éramos los que montábamos pasos, bailábamos vals, el merengue quinceañera, también poníamos un merengue tipo Juan Luis Guerra, de esos merengues suaves, y en ese tiempo nosotros le dimos a muchas personas lo que fue los ensayos que de las autoridades de ahora, el alcalde de Ocoa y también a la diputada Yari Encarnación. Nosotros éramos populares como jóvenes porque estábamos siempre inquietos. Nosotros hicimos el primer Halloween, fiesta de Halloween de Ocoa, que nos criticaban mucho porque era de que transculturación. Sí, pero nosotros no lo hacíamos de mala manera, sino para recaudar fondos. Nos tocaba hacer un escenario, la escenografía, yo como dibujante, publicista, hacía toda la escenografía, los muchachos me ayudaban y los bailes los hacíamos entre todos. Nos disfrazábamos y todo eso. Y era parte de lo que nos entretenía. También bailábamos en comparsa. Nosotros ganamos 8 veces el concurso entre primer lugar y segundo lugar. Ese era un concurso que se hacía, lo hacía el Club de Leones en el bar-restaurante El Roble. Todos los años, tradicionalmente en febrero, el concurso de comparsa. Y nosotros participábamos. Una vez participamos con una comparsa que se llamaba Los Muertos Vivientes. Pero los muertos vivientes eran, ¿tú sabes qué eran los muertos vivientes? Eran esas personas que estaban muertos en vida. Por ejemplo, una persona que estaba consumiendo droga era una persona muerta. Muerta en vida. Bueno, hay video y foto, creo que anda a regar por ahí de uno de los compañeros que estaba con nosotros. No sé si lo tiene, pero bueno, mira, esas comparsas, los muertos vivientes, te digo, tú, el que hace un aborto, era un muerto viviente. Entonces era un mensaje que nosotros llevábamos con eso. Teníamos un drogadicto, teníamos una persona que hacía aborto, teníamos una persona que participaba en las guerras, teníamos personas que dañaban el medio ambiente. ¿Me entiendes? Entonces todo eso eran muertos vivientes, personas que le hacían daño al sistema. Y era muy chulo porque nosotros entrábamos con ropas normales y de repente salíamos disfrazados de muertos. Y bailábamos mayormente el tema de Michael Jackson, Thriller. Y eran los mismos pasos, imitando y todas esas cosas. Pero era muy chulo ese tiempo. Nosotros, te digo, recaudábamos fondos y es una anécdota en una comparsa que nosotros hicimos ya, que fue una comparsa donde incendiábamos una casa. Preparamos una casita muy chula. En el ensayo salía todo bien. Pero esa casita la metimos en la pista de roble y la forrábamos de papel. Porque se incendiaba, el humo era con incienso. Para que vean que se estaba quemando. Entonces nosotros salíamos disparados de la casa y salíamos por el periódico, por el papel. ¿Qué sucede? Que en los ensayos no salía todo bien, porque era sin el papel. En el día del escenario, cuando nos fuimos a tirar, chocábamos con los palos y eso, ya tú sabes lo que fue. Un tacazo que me di yo, entonces me devolví, pero como quiera salí, como todo Héctor, me tiré por el otro lado ya. Y fue muy chulo, sí. Ya, mira, nosotros todas esas experiencias fueron buenas. Luego, esa misma experiencia de los muertos vivientes nos llevó a hacer un video. Nosotros habíamos ganado tantas veces que ya estábamos hartos de eso. Y lo que hicimos fue un video, de esos tipos de video musical, que llevara ese mensaje con los muertos vivientes, ya más sofisticados, todas esas cosas. Recuerdo que donde fuimos a hacerlo de noche, que fuimos a bailar, como no teníamos casi recursos, era una cámara de esas que les llaman, de esas cámaras que tienen una cinta de VCR, ya tú sabes. Entonces la iluminación era una guagua con las luces prendidas, pero salía chulo el efecto y eso lo hicimos en lo que le llamaban los tendales. Los tendales son donde se tostaba el maní, se ponía el maní al sol, que estaba donde está ahora mismo el rastrillo. Ahí existe ahora mismo lo que es rentas internas. Y eso eran los tendales, ahí hacíamos nuestro video con el tema de Thriller. Luego, yo me incursioné también en el mundo del cine. Yo trabajé en 2 películas, en 3, pero en una fue ya como voluntario.
Sí, la primera fue Hermafrodita que se hizo aquí. Empezaron a buscar personas de aquí, pero ya tú sabes, el que estaba siempre medio fuñendo era yo. Y entonces me buscaron y trabajé ahí como, él era asistente de casting. La encargada de casting era Romina Ganduglia, una argentina, pero ella confió en mí porque yo conocía a todo el mundo aquí. Entonces ella no conocía a nadie y me decía, mira, busca una persona similar a esto, y que saliera a buscar. Era yo y le presentaba a varias personas y bueno, se quedaba con la que ella entendía. Esta joven que hace maquillaje, la Barbie, ella se llama Francelis Tejeda, era parte de las protagonistas de esa. ¿Ella sube de vez en cuando TVT? Sí, yo tengo muchísimas fotografías de esa película. Entonces, yo hice un trabajo tan bueno que me llamaron luego para lo que fue la película Trópico de Sangre, que fue una película sobre las hermanas Mirabal. Ya eso fue en Santo Domingo. Yo trabajé en la preproducción, en la producción y en la postproducción trabajé. ¿Cuáles fueron las otras dos películas en las que participaste? No, Hermafrodita y fueron dos. Okay. La otra que participé ya de manera voluntaria fue en El Hoyo del Diablo, que se grabó una escena aquí en Ocoa. Precisamente me llamaron, mira, vamos a grabar una escena para allá y todas las cosas. Eso no era que estaba contratado y trabajé de voluntario en esa escena, que fue cuando comienza la película. Yo tuve que ir a Baní, traer el vehículo que se iba a lanzar por ahí, por Nizao. Ese vehículo, el que se iba a lanzar era un cascarón con un muñeco y todo eso. Ya el que yo traje fuera el que se podía correr. En otra participé como extra, pero ya tú sabes, cruzando, en una de las de Robertico. Pero porque yo andaba ahí, me llamaban los amigos, mira, estamos filmando aquí, dale para acá. Y entonces ahí, ven, vamos a meterte aquí como extra. Al final no salí. Volviendo al tema de la publicidad, es algo que tú utilizaste para impulsar lo que es el ecoturismo y San José de Ocoa en el mundo, que hasta China lo llevaste. Entonces, ¿cómo te surge esa parte, esa conexión con el ecoturismo? Mira, lo que pasa es que yo como publicista decidí crear un eslogan, porque es que no vea que alguien se juntara, porque por ejemplo para desarrollar el ecoturismo en una ciudad tú tienes que tener un plan estratégico y dentro de los planes estratégicos está un buen eslogan. Tú ves que República Dominicana lo tiene todo, lo dice, es un eslogan para nivel internacional. Ahora está usando turismo en cada rincón. Entonces, cada provincia debería tener un eslogan. También lo usan en las grandes ciudades de Estados Unidos y Europa. Entonces, hay que crear un eslogan en San José de Ocoa. Entonces, yo entendía que como publicista podía crear uno y yo mismo promoverlo, porque no tenía cómo tener una entidad que diga, bueno, vamos a hacer esto y vamos a promover esto. Y me surgió primero, Yo Amo Ocoa. Yo Amo Ocoa, pero no era un eslogan, sino es para que el ocoeño aprenda a amar su pueblo. ¿Tú entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros que hicimos el proyecto Arahuacos, hemos hecho que personas que hacía mucho que no venían a Ocoa vengan simplemente a ver este proyecto. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros estamos devolviendo ese amor por Ocoa. Porque ahora tú lo que encuentras es el parque, que hay mucha juca, muchas cosas. Mucho libertinaje. Pero la gente siempre, claro, viene a su parque porque la cara principal de Ocoa es ese parque. Y luego, la gente aquí ha venido y me ha dicho así, mira, yo volví a Ocoa y vuelvo a Ocoa porque voy a tener un espacio donde venir y todas esas cosas. Entonces, cuando tú dices que el que lo vive es que lo goza, ¿verdad? Entonces de ahí surge Ocoa para vivirlo. O sea, el que viene y vive a Ocoa es el que se lo goza. ¿Entiendes? Entonces hice una parte de lo que fue juntar una serie de frases, esta cosa para llegar a esta. Es una frase corta, es una frase que te menciona la palabra Ocoa y te deja entrever muchas cosas. Para vivirlo, incluso para tú mudarte. Porque, por ejemplo, yo viví en Santo Domingo. Yo viví 15 años en Santo Domingo y regresé a Ocoa, a vivir a Ocoa. Y cuando yo regresé fue cuando empecé mi primer proyecto, que se llamaba Arahuacos también. Arahuacos Café Bar, fue un bar que hicimos aquí, lo hicimos en sociedad con dos amigos míos, el arquitecto Juan Manuel González. ¿A mi vecino? Bueno, tu vecino. Y el Junior Pujol, mejor conocido como Pepo. Quiero traerlo para acá
nos juntamos no, y de la cámara. hicimos ese proyecto. Juan Manuel estaba en Estados Unidos en ese tiempo. Era el arquitecto el que tenía que diseñar todo y todas las cosas. En fin, al final yo hice un diseño, se lo presenté a Juan Manuel porque era el profesional de la arquitectura. Y yo tenía mis nociones de decoración de interiores, porque también estudié decoración de interiores en Mercy Jaque. Hice un tiempo, pero luego lo dejé porque era malo, tenía más de hobby, porque no hallaba qué hacer luego que salía del trabajo en Santo Domingo. Y bueno, eso lo aplicamos ahí, en ese café bar. Y también promovíamos ahí el eslogan desde ese tiempo. Mira, yo estoy trabajando en ecoturismo a veces sin saber desde hace mucho tiempo. En el 2009, cuando ni siquiera existía el Fondo de Desarrollo Ecoturístico, nosotros trabajábamos junto al doctor Velázquez lo que fueron las casitas de la entrada de la Huerta de la Paloma, que las pintamos. Sí. Esa se llamaba la Parada Efímera de la Esperanza, era el nombre que le colocó. Realmente fue una periodista que le surgió eso, una periodista de Listín Diario. Y el doctor Velázquez la acuñó, porque en principio el doctor Velázquez pintó todas las casas, todas esas cosas, ya se había deteriorado la pintura y luego vinimos, él lo motivé para que hiciéramos eso, y como ya no podía tanto pintar, ¿tú entiendes? Yo tenía el tiempo, el espacio, y yo pinté alrededor de 5 casas de esas. Néstor Guerrero, Nestico, que es un artista Yocoa muy excelente, que mira, nos pintó una, también Luis Baez pintó otra, el arquitecto, y el doctor Velázquez creo que pintó 2. Entonces, ese proyecto de la Parada Efímera de la Esperanza se llamaba efímera porque es que tú te detienes un momento, una parada, y luego sigues para Ocoa, porque estaba en la entrada. ¿Y por qué el de la Esperanza? Porque ahí lo que existía en unas casas que tú las veías por fuera bien pintadas, bien bonitas, de colores, pero cuando tú entrabas veías la realidad de la pobreza, ni siquiera tenían agua. Entonces nosotros queríamos que a esa comunidad le pusieran atención las autoridades y le pusieran el agua, pero también la luz. Y lo logramos. A ellos le pusieron su contador y luego le pusieron el agua, que fue ese proyecto que lo impulsó, pero también las autoridades miraban para allá, cada vez que venían le daban funda, todo lo que llegaba a las autoridades tenía que tomar la Huerta Paloma en cuenta, que no lo hacía antes. ¿Me entiendes? Entonces son eslogan que cosas. A partir de ahí nosotros empezamos a promover a San José de Ocoa como destino. ¿Por qué? Porque mira, de aquí vino de Despierta América, vino una entrevista que vinieron a hacernos a mí, al doctor Velázquez y a Nestico, y pasaron una sección, tú sabes, ya estamos hablando de Despierta América, que es un tremendo programa, que lo ve casi mucha América Latina, en muchos lugares. Mira, y luego en una revista de Punta Cana salieron esas casas. En un reportaje del Listín Diario, en amplio, en 2 páginas. ¿Tú sabes lo que cuesta una página del Listín? Salió un reportaje de eso. Entonces eso es parte de que promovió mucho a San José de Ocoa. Incluso Jaime David, cuando llegó a Medio Ambiente, una de las casitas que estaba pintada con girasoles, él hizo eso mismo en el sector girasoles de Santo Domingo. Pintó todas las casas con girasoles. Pienso que la idea la tomó de ahí, aunque son ideas universales. Que el doctor Velázquez me dijo que eso lo vio una vez, fue creo que Colombia, Brasil, algo así. Y la idea era buenísima. Y aquí, tú sabes cómo nosotros conseguíamos pintura. Nosotros simplemente estábamos pintando y habíamos pedido pintura para que la gente nos ayude y esas cosas. Pero ya ni siquiera pedíamos pintura. La gente cruzaba por ahí, venía de Santo Domingo y nos traía 2 galones de pintura y nos lo dejaba ahí. O sea que era un proyecto que le gustaba a la gente y incluso hubo una Miss República Dominicana que se llevó una réplica para África de esas casitas, que la réplica la hizo Néstor Guerrero, una pequeñita para mostrar esas cosas. Y fue muy chulo. Es un proyecto tan chulo que sigue vigente actualmente. Bueno, no está vigente porque las casas se han deteriorado, han construido otras cosas ahí, hay bancas. Mira, tú sabes lo que era lo chulo, que el doctor Velázquez la primera vez que lo hizo, él fue junto a Fundeco, que era la Fundación Ecológica, a sacar a esas personas de ahí, o a meterlas presas, no a sacarlas, a meterlas presas, porque ellos producían mucho carbón, entonces estaban dañando los bosques. Pero él lo que se encontró fue con una gente pobre, que lo único que sabían era hacer eso. Entonces la parada efímera no se terminó, porque ahí se iba a hacer lo que era como un kiosco, unas cosas, para que ellos vendan. O sea, se le iba a surtir de cosas hechas de guano, artesanía, que le iban a hacer mujeres del Pinar, que son las que hacen macuto, coba, todas esas cosas, para que ellos las vendan ahí. Y con eso ya se puede mantener y dejen de quemar carbón. Esa era la idea. ¿Tú entiendes? Al final no se concretó porque es un proyecto que es muy difícil cuando tú tienes poco apoyo.
¿no? Y era el doctor Velázquez y yo prácticamente, y el mismo Néstor Guerrero que al final se unió a nosotros. ¿En qué momento entonces te surge la idea de hacer un letrero en grande que diga San José de Ocoa? Mira, estaba de moda eso, había unas, creo que 4 provincias, no sé mucho. Mira, creo que había 4 o 5, pero la primera sí yo sé que fue Moca. Moca hizo estas letras gigantes que se la hizo el Ministerio de Obras Públicas, pero no creo que el Ministerio de Obras Públicas lo iba a hacer en toda la ciudad. Entonces yo lo vi y dije, contra, pero en Ocoa. Y en principio yo lo diseñé para la montaña que está allá donde está la Chorrera, esa montaña gigante. Cuando Odebrecht le puso esta malla verde lindísima, lo diseñé para ahí. Luego un día fui a dar una vuelta y dije, déjame ver, pero que ahí va a ser un problema, subirlas allá arriba y también ponerle las luces, porque por ahí no había poste de luz ni nada de esas cosas. Y era una cosa tipo Hollywood. Y luego cuando venía de allá para acá, digo, oh, pero mira aquí este muro. El muro estaba hecho ahí. Y digo, por aquí que hay que subirla. Además que tú haces fotografía a ver si te sale la ciudad. Y la diseñé. Entonces necesitábamos un padrino. Automáticamente Pedro Alegría, se lo presentamos. Él lo validó y nos dijo, vamos, dale para allá. Mira a ver cuánto se gasta y todo eso. Hicimos un presupuesto. ¿Tú sabes cuánto se gastó en eso? 150,000 pesos en hacer las letras y todo y tenerlas montadas. Y las luces costaron 150,000 pesos más. Estamos hablando de 300,000 pesos. Cuando un letrero de eso en el país anda por más de 1,000,000 y pico de pesos. Claro, nosotros no cobramos mano de obra, fue algo voluntario, por la afinidad que tenemos con Pedro Alegría, que era senador en ese momento. Y decidimos hacerlo y tuvimos todo el apoyo de él. Yo ahorré mucho dinero en ese sentido porque, te digo, es muy difícil tú hacer estas letras tan grandes, que son las número 2 en el país de altura, después de la de Moca. Y Moca solamente tiene 4 letras, nosotros tenemos 13. Además de subirla ahí en un muro. ¿Tú sabes por qué salió también más barato? Pues el mismo Pedro Alegría consiguió amigos que nos consiguió la pintura, a través de pintura popular, valga la publicidad, y también la grúa para montarlo, con amigos la consiguió. O sea que también muchas cosas redujeron el presupuesto. Luego hice las del Naranjal, ya yo estaba popular, y también hice las de Atillo allá en San Cristóbal. Varios diseños, porque las personas venían aquí, mucha gente me tiraba de todo el país, me escribían para decirme, mire esa letra, ¿quién la hizo? Y bueno, fui yo. Dime que... Y se convirtió casi en un modelo. Las mismas sábanas largas se hicieron huecas, porque o sea, con el hueco, como están las de Acoa, porque era para ese un modelo que gustó, y meterle las luces dentro. Mira, esas letras surge también porque nosotros necesitamos promover la marca San José de Ocoa, que es la que va a crear el destino. Nosotros somos un destino emergente, o sea, estamos en pañales en lo que es el ecoturismo, a pesar de que estamos como de moda, pero estamos en pañales completamente. Yo salgo mucho a Santo Domingo semanalmente y siempre veo personas tirándose sus fotos, pero debajo estaba pintado, había algo muy, el padre, asuntos de boa, café, una casita. Sí. ¿Qué pasó con esa parte? Mira, don Pedro Alegría todavía está en proyecto, se va a pintar. Estamos contactando a algunos pintores de aquí. Fue muy fuerte pintar eso. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana a pintar porque no podía pintar más allá de la 1 de la tarde. A las 12, porque el sol te da de frente luego en la tarde y es terrible. Y a veces me quedaba una media hora más en el sol y ya tú sabes, estaba negrecito. Y aprovechaba el momento de la mañana, sobre todo en verano, que amanece más rápido, o sea, la claridad. Y entonces se va a hacer de nuevo. Y Pedro Alegría ha insistido mucho en eso, ya estamos viendo a las personas, pero ¿qué pasa? Yo no estaba de acuerdo ya con que se pintara esa parte de abajo. ¿Tú sabes por qué? Porque el gran protagonista es el letrero, San José de Ocoa, y punto. Si se le va a pintar algo abajo, nosotros queríamos que fueran cosas más minimalistas. Porque, ¿qué sucede? Tú no puedes competir con el gran protagonista. Entonces la pintura de abajo competía con lo que eran las letras. Y eso era. Nosotros sí, lo que quisimos plasmar ahí era lo que somos y lo que queremos los coeños. Todo lo que plasmábamos ahí era el carnaval, lo que somos con el Padre Luis, ¿verdad?
y cosas que queríamos hacer, los invernaderos, la producción de aguacate, las casitas tradicionales de Ocoa. Y las pirámides son monumentos de aquí de Ocoa, como la glorieta también. Y queríamos plasmarlo ahí. Pero ya, mira, están las redes sociales, todas esas cosas. Ya la gente no le hacía mucho caso a esas pinturas. La gente no se hacía muchas fotos ahí en la pintura, sino el letrero, que era el gran escenario. Y estando blanco, limpio, es mucho mejor. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista publicista, ¿entiendes? Pero lo vamos a hacer porque es un deseo de Pedro Alegría y ese ha sido prácticamente el padre de aquí del ecoturismo. Yo estoy con don Pedro. Me gustaba con los dibujitos de abajo. Entonces, comenzamos a hablar un poquito de tu parte de emprendedor, de cuando pusiste la cafetería, se llamaba Arahuacos, pero hay muchas cosas que hiciste. Era un café bar, no era una cafetería. Un café bar. Sí, sí. Yo también estaba la parte de los tacos que estaba en la 16, Sí. lo que estuvo ahora frente al parque. Habla un poquito de los diferentes proyectos que has tenido. Mira, el primer proyecto fue Arahuacos Café Bar, que, mira, yo era de mucha vida nocturna en Santo Domingo. Yo salía mucho a los bares, sobre todo los café bar y eso. Entonces, lo que estaba de moda eran los café bar. Aquí lo que había era discoteca. Nosotros llegamos a competir con la discoteca. Ocoa es un mercado muy difícil, no tiene público para tanto, ni para dos discotecas ni para dos cafés, muy difícil. O se van todos a uno o a otro. ¿Qué hicimos? Hicimos el café bar, Arahuacos, y prácticamente la discoteca cerró. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Nosotros queríamos que la modalidad ya llegara a San José de Ocoa, es como una parte moderna. Crear un café bar aquí hacía que el Ocoa subiera de nivel en el tema de modalidad, que en cada provincia estaban haciendo café. Y eso fue lo que hicimos. Luego, más adelante, hice una cafetería, se llamaba Goyos Pepper, en la calle Duarte. Duró un tiempo, luego sí hice la cafetería con tacos y burritos, buscando cosas variadas. Luego la mudé después de la pandemia a Sabana Larga, porque la pandemia me dio muy duro ahí. Nos cerró y perdimos mucho dinero. Tuvimos que pagar el local casi todos juntos, que nos aguantaron ahí, gracias a Dios, mucho tiempo. Pero luego llegó la presión y tuvimos que pagar todos juntos. Y eso, mucha pérdida. Ahora mismo acabamos de también eliminar la de Sabana Larga. Y es parte del emprendimiento, porque mira, funcionan esos proyectos. Lo que pasa es que también en Ocoa es difícil con los empleados. Son cosas difíciles, ¿no? La gente empieza bien y luego se dañan, porque no sé si es que se cansan. Yo siempre lo que le voy a recomendar a los jóvenes, a cualquiera, es que haga su propio negocio. Y yo estoy viendo en San José de Ocoa que muchas personas se han preocupado porque los negocios estén bonitos. Porque eso fue lo que yo hice. Sí, y ese café bar que nosotros hicimos aquí, que se llama Arahuacos, ese café bar tenía el piso de madera, o sea, se llama parquet eso, pero es de madera. O sea, el distribuidor de la cerveza Presidente nos decía, mira, esto es lo mejor que hay aquí en el sur. En ese tiempo, claro, estamos hablando de 2005, inauguramos el 23 de diciembre, nosotros estuvimos llenos por 10 meses. 10 meses llenos todos los fines de semana, porque no había ese control de cerrar a las 12 y a las 2 de la mañana. Tú podías amanecer y nosotros cerrábamos todos los fines de semana a las 6 de la mañana. Sí. Luego llegó el tema de cerrar a esa hora y bajaron la venta y fue que decidimos vender todas nuestras partes y esas cosas. Pero no es que, por ejemplo, uno fracasa en esos negocios, sino que uno hace los negocios, cuenta quizás con un personal, porque uno no lo puede atender directamente, porque hay agricultores que tienen que trabajarle a personas que emprenden, por ejemplo, en sembrar aguacate. Tú no estudias de agricultura, pero tienes el dinero para eso. ¿No entiendes? Entonces, nosotros éramos utility, nosotros hacíamos todo, nos salía más barato porque todo lo hacemos. Luego incursioné ahora en un proyecto que inició en el 2015, Arahuacos, que me quedé con el mismo nombre, Arahuacos Adventure Times, solamente cambió el apellido. Y mira, ese proyecto, yo lo escribí en mi blog, escribí sobre eso, yo escribía sobre ecoturismo, yo escribí alrededor de 10 artículos que están todavía en internet, y luego, a los 2 años, en el 2015, yo estoy buscando algo de ecoturismo en las redes, en Google, y me encuentro con ese artículo y me puse a leerlo. Digo, pero ven acá. Yo hablando de crear proyectos aquí en Ocoa en este artículo y nadie me hizo caso.
un artículo que me registró más de 33,000 views. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, bueno, las personas lo vieron, no fue por falta de verlo. Y nadie invirtió en Ocoa. Nadie. Entonces yo me puse a esto y dije, bueno, voy a dar una vuelta por Tatón a ver qué puedo ver. Y entonces ahí fue que surgió Arhuaco Adventure Time, cuando nosotros vimos un terreno. Tanto César Pujol como yo, que íbamos a ser socios, estuvimos buscando el dinero para conseguir ese terreno. Lo estábamos vendiendo en 2 millones de pesos, perfecto para hacer Arhuaco ahí. No nos valió tirar brinco. No nos valió tirar brinco. Y entonces desistimos de eso. César desistió, él desistió, yo seguí. Se hizo un estudio de mercado, un estudio de factibilidad para que pueda funcionar. Y entonces ahí yo seguí con el proyecto, seguí tirando brinco, hasta que una vez el señor se hartó y dijo, no, ya yo no le voy a vender terreno. Yo ese día me recuerdo que andaba en el motor y iba bajando por ahí, iba decepcionado completamente. Decepcionado porque de contra, qué difícil se me hacía, teniendo yo esta idea para que pueda funcionar y esas cosas. Entonces, habiendo tantas personas en Ocoa con tanto dinero, que lo tienen guardado en el banco y esas cosas, o que no le interesa invertir, porque cada quien invierte en lo que entiende, ¿ven? Pero yo sabiendo el potencial y lo que puede generar para devolverte la inversión quizás en un corto plazo, estaba como medio frustrado en el sentido de que la gente no quería invertir y yo dije, bueno, Ocoa no se va a desarrollar así. Luego vino, sigo para abajo, corriendo, y me encuentro con un señor allá y me dice, dime cómo está ahí el terreno. Y yo, no pude, ya no me lo van a vender y todo eso. Entonces me dice, pero ese lo están vendiendo ahí al frente, donde está actualmente Arhuaco. Lo que había un monte de maleza y todas esas cosas. Y yo, no, es que yo no voy a ir por ahí, yo no. Y lo que tenía era una cerca y un trillito para entrar. Me dice, pero entra, ven. Es que no, que yo decepcionado. Cuando está bien, vamos a ver. Entonces, cuando voy caminando por el trillito ahí, que yo llego a este escenario donde tiene una vista 360 increíble, la que han visto ya muchas personas, y dije, pero aquí es, ahí mismo comencé yo a maquinar dónde iba cada cosa y estaba perfecto para eso. Entonces Dios siempre pone a uno en el lugar indicado, ¿tú entiendes? Porque quizás en el otro lugar a mí me encanta todavía, pero quizás en el otro lugar no me iba a dar el efecto que está aquí. ¿Por qué? Porque en el estudio de mercado no se concebió que Arhuaco era para visitas también y cobrar una entrada para que la gente haga spot, los spots instagramables que hay ahí. Sí. Y sucede que eso ha sido parte de la evolución de Arhuaco. Sí. Y lo que más ha traído gente aquí. Al inicio solo era para que se quedaran hospedaje. Era un hotel ecoturístico que ahora mismo existe, pero ¿qué sucede? Trabajando nosotros ahí, en la cosa, la gente empezó ahí. Nosotros lo que teníamos era un letrero pequeño indicado con los 3 municipios y los 4 distritos, con flechitas. Bien chulito, lo pusimos ahí, era como nuestra bandera de trabajo. Entonces, luego pusimos el corazón. Nosotros teníamos, Pedro Alegría y la Fundación tenían un sobrante de lo que se había quitado del parque, de la decoración navideña, y yo se lo pedí para ponérselo al corazón. Y eso se lo puse al corazón para Navidad. Y le puse una instalación y todo eso, porque no tenía dinero. Y entonces la gente empezó a ir, a hacerse fotos. Nosotros duramos desde noviembre hasta febrero, sin que nadie cobrara peso. Yo creo que las primeras fotos, creo que fui yo que las hice allá. Sí, el primero que hizo las fotografías profesionales. Quitar los alambres, pasar. Para cruzar. Para llegar, creo que fue lo primero que había, que era el puentecito. Sí. De abajo y la vista básicamente. Sí, pero yo te estoy hablando ya antes, cuando solamente estaba esa bandera y luego el corazón. ¿Qué sucede? Nosotros no cobrábamos un centavo para entrar. La gente entraba, pero muchas veces entraba ni siquiera buenas tardes o buenos días. Nos dejaban botellas tiradas, basura. Y bueno, decidimos armarlo un poquito más, poner algunos spots fotográficos y cobrar una entrada. Yo tenía 20,000 pesos. Yo me fui a Santo Domingo para cambiar la decoración porque ya estábamos en febrero y tenía la decoración de Navidad. Fui y compré unas flores artificiales y me costó 16,000 pesos. Me quedé como con 1,000 pesos porque lo otro fue de pasaje y de cosas.
Cuando llegué aquí armé eso, empecé a promoverlo en las redes sociales, Facebook. Como yo tengo muchos seguidores, ¿qué sucede? Ese fin de semana nosotros hicimos 16.500 pesos de entrada, de 100 pesos y de 50 a los niños. ¿Tú entiendes? O sea, empezó a entrar, cuando empezamos con eso mismo que ha ido entrando, con lo que pagan allá, lo fuimos haciendo. Una vez fue una gente, un grupo, a hacer como una fiesta, un video, bueno, que participó uno de tu staff aquí, y Ambiero y Rosy era parte de eso, del grupo, y se le quedó la nevera de playa grandísima, que fueron, que llevaron agua y esas cosas. Nosotros no teníamos allá, yo para llevar agua allá, yo iba en el motor y me llevaba una mochila, 2 o 3 botellitas de agua para yo consumir. La gente cuando iba nos pedía, mire, aquí no hay agua, no hay agua. No teníamos agua. ¿Qué sucede? Como la nevera estaba ahí, yo dije, bueno, voy a traer hielo y voy a poner agua ahí y la voy a vender. Entonces, yo venía en mi motor, un canasto atrás, traía 2 fundas de hielo. Llegaba una, porque las 2 llegaban por mitad, por el pisazo. En fin, ahí nosotros enfriábamos el agua y la vendíamos. Luego la gente dijo, aquí no hay cerveza, empezamos a vender cerveza de lata. Y aquí no hay comida, me creé una cocina y empezamos a vender todas esas cosas. Pero la historia de Arahuaco es bien larga, no sé si el programa te da eso. ¿Qué estamos hablando? Sí, nosotros vamos a tener que hacer programas especiales. Estamos hablando que Arahuaco está a 30 minutos de aquí del No, 30 minutos no, está a 20 minutos y a 15 sí soy yo. Se va volando. No, realmente está a 20 minutos, son contados 14 kilómetros desde el parque. Pero que tú te volviste obrero, porque tú lo hacías todo, tú eres el ebanista, el que picaba la zanja donde iban las casitas, y si se iba a buscar dónde, había que ir allá y lo iban a encontrar trabajando, Sí, cortando la hierba. Todavía yo soy el utility de allá, yo soy un empleado más de allá. A pesar de que soy el dueño, ¿verdad? Pero yo soy uno más de allá, porque mira, es un turismo comunitario, un turismo sostenible, y nosotros, los empleados que tenemos son de la comunidad, y lo que queremos, que la comunidad tenga su empleado. Mira, yo sí me entregué a eso. ¿Qué sucede? Yo hice la primera casa con madera de la misma zona, árboles que había un aserradero ahí, y de esa madera entonces nosotros logramos hacer la primera casa. A martillo, clavo y serrucho. Yo no sabía construir nada de esas cosas, que ha sido parte de las ganancias, que yo he aprendido muchas cosas. Entonces, actualmente, ¿cómo es el funcionamiento? Sabemos que por la parte de la asistencia de las personas sí es muy funcional, pero entonces la parte de hospedaje, ¿qué tanto resultado en esa área? Mira, Arahuaco ha tenido un éxito tan grande que nosotros creamos lo que fue el location en Google Maps, y Google Maps nos envió ahora mismo, la semana pasada, como una estadística de las personas que habían entrado a buscar esa dirección, y nos registró más de 91,000 visitas a eso. Eso es mucho para un pueblo pequeño como Ocoa, y para una locación. No todas las locaciones tienen eso, ni siquiera en Santo Domingo. O sea, estamos hablando de 91 personas que entraron a ver dónde queda Arahuacos. Y tú sabes dónde queda ahora, San José de Ocoa. Porque nosotros ha sido prioridad el nombre de San José de Ocoa. Cuando tú entras a Arahuacos, tú de frente encuentras el nombre de San José de Ocoa, lo encuentras, Yo Amo Ocoa en un logo, encuentras Ocoa en otro lugar. O sea, el nombre de Ocoa está más que el del propio Arahuaco. Que ustedes venden muchos merchandise y cosas ahí para recuerdos también. Sí, nosotros tenemos un gift shop que es de nosotros, de Arahuaco, pero hay un gift shop de unas personas que van allá cada fin de semana, que vienen de Santo Domingo. Hay una persona que es de aquí de Ocoa, de la Ascensión, que le tengo mucho aprecio, entonces yo las dejo que vayan allá, ese no es mi negocio. Pero el gift shop de nosotros lo estamos casi abriendo, ya estamos empezando a vender pizzas, pero vamos a vender este tipo de hoodie que dice la marca Ocoa es para vivirlo, San José de Ocoa de un lado, Arahuaco de otro lado, porque las personas vienen buscando souvenir. Vendemos tazas con esta misma marca, y tenemos pendiente a través del Centro Padre Arturo, o sea, mandar a las personas del Centro Padre Arturo que hacen artesanía, que hagan réplica de las casitas que tenemos allá, de las cabañas, para el que se quiera llevar un recuerdo. Por ejemplo, yo me quedé en esta casa, se llevan a hacer réplicas, y unos llaveritos con la maraca ocoeña, muchísimas cositas que le vamos a mandar a hacer, y eso es parte del empleo indirecto que nosotros generamos. Aparte de que, por ejemplo, mira, nosotros aquí están viniendo giras, ahora día de semana normal, no necesariamente sábado y domingo, llegan giras.
allá llegó un grupo de maestros de un pueblo de Baní, y ellos se pasaron el día entero allá disfrutando y cosas. Ellos vinieron a celebrar el fin de año aquí a San José de Ocoa, vinieron a Arahuacos. Ellos cuando me llamaron me dijeron, mira, ¿dónde podemos ir también a otro lugar? Entonces yo les refería a Rancho Francisco, un lugar de agua, de piscina, que ellos querían. Entonces también Rancho Francisco, sin darse cuenta que esa gente fueron por Arahuacos, ¿entiendes? Recibieron esas personas. ¿Te entiendes? Porque hay muchas cosas que se reciben aquí de las personas que nos llegan a Arahuacos que son beneficios colaterales. Ocoa se está beneficiando mucho, muchas personas. Y yo, por ejemplo, lo compro en el supermercado. Una de las cosas que se dinamizó luego de Arahuacos fue Tatón. Sí. Pues, Tatón ha sido, ha cambiado. O sea, la gente ha tirado la mirada hacia San José de Ocoa y sobre todo a esa parte de Tatón. si estamos hablando de cuando vino Arahuacos, había tal vez 1 o 2 villas en funcionamiento habitual y recurrente, y ahora tenemos más de 15. Sí, existía una villa, Villa Tatón, precisamente, que estaba ahí, fue la primera que llegó a la zona. Aunque Arahuacos sí estaba planeado mucho antes, fue en el 2013, te digo, que se hizo el artículo, en 2015 se hizo el estudio de mercado. Luego empezaron a llegar villas porque vieron que funcionaba. Mientras más villas y más inversión hay, mejor para el ecoturismo y para el sector y para las comunidades. Eso es lo que se quiere en San José de Ocoa, inversión. Al lado de mi proyecto de Arahuacos están también construyendo otro proyecto que se va a inaugurar ahora en julio. Y ojalá hagan otro más también al lado. Nosotros lo que queremos es que se haga en Ocoa. Yo tengo un primo que también en la misma zona de nosotros hizo un Airbnb que también ha sido popularizado. Cuando yo no tengo la cantidad de habitación mía llena capacidad y necesito más, yo lo combino con la del primo mío, la gente se hospeda allá y entonces hace vida en Arahuacos. El tema de la fogata en la noche, el coro y esas cosas. Y te digo, nosotros le hemos dado un valor agregado a la zona, un plus. Oye, mira, nosotros, el terreno que está al lado de nosotros, lo estaban vendiendo 2 millones cuando llegamos. Ahora anda por 8 millones y ya vendió un pedazo en 1 millón y pico. O sea, que estamos hablando que le va a sacar alrededor de 10 millones de pesos. Wow. ¿Me entiendes? Y al frente de nosotros, un terreno que lo habían comprado en 4 millones, lo vendieron en 6. Y ya ahora vale alrededor, por la casa que construyeron, más de 20 millones de pesos. Wow. Entonces, eso es que una comunidad avance. Y en todos esos lugares, personas de la comunidad que van a trabajar ahí. Entonces, eso se llama turismo sostenible. Entonces, pasando a la parte que hablaba al inicio, de que tú eres muy directo con muchas cosas, tienes tus opiniones personales. ¿Cómo inicia eso de tú empezar a opinar en temas sociales, en temas políticos? ¿De dónde te nace eso? Mira, sí me ha generado, me he creado muchos frentes innecesarios porque la gente no puede molestarse por comentarios que uno haga. Mira, eso comenzó realmente cuando yo escribía en mi blog. Yo creé un blog, una página web, que es un blog, en el 2008, marzo de 2008. Y empecé a escribir. Pero yo empecé a escribir las cosas positivas y lo que yo entendía. O sea, cosas que pudieran hacerse en Ocoa que no teníamos. Yo vengo con una visión de vivir en Santo Domingo, cosas que yo me nutría de otros países. Y entonces yo pienso que Ocoa necesitaba avanzar. Y entonces yo soy un crítico de las cosas que se hacen mal. Pero también soy una persona que aporta de esas cosas, de cómo se pueden hacer de manera positiva. Nosotros empezamos a hablar del tema político luego de que yo terminé mi proceso de película. Yo estaba en el mundo de las películas y entonces ahí luego me involucré con la política. Dejé el mundo del cine, o sea, yo dejé atrás el mundo del cine, porque yo entendía que desde la política, no yo como candidato, porque a mí nunca me ha interesado la política para mí, sino para ayudar a otras personas a que ganen y puedan hacer un trabajo que yo entiendo que puedan hacer un buen trabajo. Me dañó la pregunta del final. Mira. Era diputado por el 28. No, porque eso yo no lo descarto. Nada de eso yo lo descarto. Ahora, yo no me interesa, ni siquiera por ahora, pero en algún momento aparece algo y bueno, vamos, ¿tú entiendes? Yo no tengo mucho tiempo para eso ahora, sobre todo por el tema del proyecto. Pero mira, me interesa mucho que la gente haga las cosas bien hechas en Ocoa, en el tema de las autoridades. ¿Qué pasa? Que las autoridades se molestan cuando uno critica algunas cosas.
pero uno las valora y quizás en eso ellos no se molestan, se ponen alegres quizás con uno, pero es que yo tengo que ver las cosas que están mal y decirlas. Si yo sobre todo estoy escribiendo en un medio, que en ese tiempo era el blog, y también luego tenía Facebook, que en Facebook yo tenía muchos seguidores. Ahora bien, mira, ese blog de nosotros, lo que escribía era cosas positivas. Nosotros escribíamos sobre todo destacando a las personas, los ocoeños que se destacaban en otro lado, valga la redundancia. Escribíamos nuestra opinión, por ejemplo, si hacían algo, decíamos que debería haber algo diferente, que esto aquí, que esto allá, que la ciudad debería organizarse mejor, que el parque tendría que tener otras cosas que lo hicieran más bonito, porque tú tienes el parque ahí, el parque es lindísimo, ¿verdad? Pero tú no lo has visto desde la visión de otra persona que lo haga diferente. Entonces, mira, yo me he tirado todos los frentes. Hubo un momento que yo tenía senador, diputado, síndico, o sea, el alcalde, eterno, y también tenía a los diputados en contra de todos, contra mí. Pero porque yo simplemente analizaba y decía las cosas. Es como que alguien hiciera una protesta. Yo lo hacía mi protesta, yo. No tenía que agruparme ni esas cosas. Y no, era una voz del pueblo. ¿Qué es lo que he sido siempre? Siempre lo que he querido ser. Ahora, que esté equivocado o no, tú tienes que decirme por qué estoy equivocado. Y una autoridad llamarme y decirme, mira, tú estás equivocado en esto, por esto y aquello. ¿Entiendes? Sobre todo con la persona que ha sido más crítica, con el alcalde de Ocoa, que de infancia éramos todo el tiempo amigos. ¿Bailaban juntos? Sí, hombre, bailábamos juntos. Y el alcalde, mira, la gente a veces lo ve de manera personal. Jamás va a ser personal, porque yo no hablo de su familia, yo no hablo de nada de él. Él es una autoridad y la autoridad de uno dice las cosas que uno entiende que están mal y que están bien. Lo hice Sabana Larga, lo he hecho con Petro, lo he hecho con Juanán en su momento. Lo he hecho en Sabana Larga, que no es mi comunidad, ¿verdad? Claro, para mí Ocoa es mi comunidad entera. Lo hice con el de Rancho Arriba. Pero ninguno quizás le había molestado tanto como quizás el alcalde de Ocoa, pero son cosas de política. A mí la parte personal, para mí es una persona que uno le merece respeto, pero en la parte como autoridad uno critica todo eso. En su momento a Félix Estrella cuando era gobernador, al mismo Pedro Alegría cuando era candidato incluso a repetir en el 2010, y luego a Carlos Castillo. O sea, yo he sido un crítico de todos y todas, ¿entiendes? El mismo Pedro Alegría, yo fui muy fuerte y duro con él, pero luego nos reencontramos. Yo nunca trabajé con él en ese tiempo. Sí era simplemente militante del PRD, que él era senador, pero sí luego empecé a trabajar con él y todas las asperezas las limamos, porque es simplemente eso, cuadrar, mira, qué es lo que está mal, qué está bien, vamos a conciliar todas esas cosas. ¿Con cuáles otros políticos tú has trabajado, aparte de don Pedro? Yo trabajé con Pedro primero, político, trabajo, ¿verdad? Con Carlos Castillo, primero, ni siquiera con Pedro Alegría fue primero, fue con Carlos Castillo, cuando fue senador. Al tercer año le renuncié. Incluso le entregué la carta como que era una carta de alguien que le había mandado una solicitud, de esas que llegan siempre a la oficina. Y luego, renuncié, porque había cosas que yo no entendía, que ya yo no hacía nada ahí y no compaginaban con lo que era mi personalidad y lo que yo buscaba. Pero a todos les he presentado proyectos. Luego llega Pedro Aspirar nuevamente y ahí nos integramos también a trabajar en la campaña y luego posteriormente trabajar con él ya en su oficina. Que él quería asignarme a mí el Fondo de Desarrollo Ecoturístico, vio en mí el perfil, porque había que colocar a otra persona, y entonces ahí sucedió un problema donde muchas personas del Consejo de Ecoturístico se negaban a que yo estuviera ahí, porque quizás yo era una persona frontal. A mí es difícil nargonearme, decirme qué hacer, porque yo tengo un pensamiento propio. Y entonces iban a ver quizás en mí una persona conflictiva, pero nunca vieron lo que yo podía aportar. Y me bloquearon parte del consejo, que en ese momento incluso el mismo alcalde estaba, diputado Antimarcelo era
diputado en ese momento, estaba Felipe Mancebo, Mircio Mejía, mucha gente, unos cuantos ahí que no llegaban al quórum del consejo. En fin, fue que nosotros no miraron lo que yo podía aportar, sino miraron lo que yo podía quizás ser una personalidad un poquito terca, ¿verdad? Porque le dicen terca porque uno cree en sus cosas, lo que puede ser. Luego Pedro me dijo, mira, vamos a dejar eso así, vamos a desarrollar el ecoturismo nosotros. Por eso que digo que Pedro es el padre del ecoturismo, porque nos dio la facilidad. Y me dijo, mira, agarra ese vehículo y ponte a trabajar. Entonces, en ese momento que el Castillo, Dulcito, me acompañó a visitar muchos lugares, a conocer muchos lugares, a descubrir muchos lugares. Y ahí está la estrechura. Cuando tú viajas con Dulcito, hay un grupo de gente, tú le dices Dulcito, Dulcito, al favor. Sí, no, claro. Sí, todo el tiempo, Dulcito. Yo pocas veces le digo que ni siquiera donde hay una reunión. Con Dulcito. Sí, porque ese fue el nombre que adquirió Champaña, la apodo. Y bueno, ese es el nombre que, aunque uno conoce, eso es más de confianza. Pero vuelvo y te digo, nosotros empezamos a recorrer la provincia, a descubrir lugares. También yo lo hacía para lo que es los proyectos. ¿Tú entiendes? Para que eso sirva de carpeta. El mismo Lucito, cuando fue director de turismo, creó una carpeta de todos esos lugares con unas especificaciones y todo ahí, que eso le ha servido de aporte para que hoy día se hagan muchos proyectos. El fondo nosotros lo decíamos que era infuncional realmente, porque recibía mucho dinero y entonces nosotros no veíamos realmente un plan estratégico que pueda desarrollar OCOA. Y también tuvimos un frente muy fuerte ahí, que quería que también era de manera personal, porque nosotros simplemente nos interesaba el sector turístico que avanzara y querían también que nosotros queríamos ese puesto. Yo nunca quise ese puesto y Pedro sí me lo ofreció y le acepté con muchas cosas. Y yo dije, Pedro, yo lo que quiero es mi proyecto, hacer mi proyecto privado. Porque mira, tú trabajar, por ejemplo, en el Fondo de Desarrollo Turístico te tienes que ajustar a una oficina, ganando quizás un sueldo de 55 mil pesos. Yo en Arahuaco me gano eso en una semana. ¿No entiendes? Entonces, no puedo pretender, y que soy mi propio jefe, voy cuando yo quiera, no puedo pretender coger algo de una oficina, ¿me estás entendiendo? Además, es un proyecto a futuro. Tú no puedes iniciar un proyecto y pensar que es un proyecto por un año, por 2 años, no. Arahuaco va a desarrollarse quizás en 20 años. ¿No entiendes? Porque todo joven que vaya a emprender, o todo emprendedor vaya a hacer un proyecto, debe pensar en algo a futuro. Por eso aquí en Ocoa se caen a veces los proyectos. Hacen un bar y tú ves que al año ya tiene otro dueño y hacen otro, sobre todo en la zona del parque. Nosotros llamamos la zona cero. Ahí, en la parte del licor y esas cosas, ahí se han hecho cosas que la mitad es mucho. Y ha sido por eso, por parte de planificación. Mira, entonces, hemos encontrado mucho frente en ese sentido, sobre todo en el Fondo de Desarrollo Ecoturístico. Tuve una fuerte disputa, pero yo más lo que quería era que realmente se desarrollara OCOA. Y yo sabía que desde mi proyecto yo tenía más oportunidad de desarrollar, independientemente que sea un negocio. Yo a veces me sacrifico por muchas cosas y yo te digo, el nombre de San José de Ocoa es la prioridad. Por eso tuve el Ocoa para vivirlo, yo amo Ocoa. Aquí se han hecho eslogan, quizás han querido poner un eslogan de que Ocoa paraíso, algo así. O sea, el tema te lo dicen en el letrero que está en el cruce de Ocoa. El eslogan dice paraíso entre montañas, creo que dice. Pero que el de Baní no es el paraíso del sur. No, el paraíso del sur, bueno, hay una ciudad en el Barahona que se llama Paraíso. Pero si ese eslogan de cosas lo usa los Cacao. Entonces tú quizás no puedes imitar otro eslogan. Además que nosotros tenemos una funeraria que se llama Montañas del Paraíso. Entonces cuando tú le pones allí Paraíso entre montañas y vienes y ves la funeraria, es porque no vamos a morir todos. Está fuerte. Vamos para donde nos van a morir. Entonces, son cosas. Nosotros como publicistas, mira, tú puedes hacer que un espacio se vea más pequeño, más grande, con colores siendo el mismo espacio. Sí. ¿Tú entiendes? Mucha gente hace un logo y la pega. ¿Tú entiendes? Ahora un publicista te va a hacer siempre un logo que valga la pena, publicista de verdad. ¿Tú entiendes? Entonces, es tema de criterio. Nosotros nos pusimos mucho en la letrera allá de Ocoa en el cruce. Nosotros pusimos una valla, porque una valla era funcional.
No pusimos, entonces la gente cree que porque el alcalde fue que lo puso, no. Si nos vamos a eso, es una réplica del que yo hice en el parque. Dice Ocoa, es una réplica exacta, con imágenes, esas cosas, que yo no estoy de acuerdo con imágenes, porque son imágenes chiquitas, y nadie las ve. Mejor ponerle colores planos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Eso pertenece a Fundación de Baní. Y mucha gente que cruza para allá, que nunca ha venido a Ocoa, cree que eso se llama San José de Ocoa. Y eso no es San José de Ocoa. San José de Ocoa comienza en los ranchitos para acá. Pero no es un asunto como de identificar la parte de la entrada. Sí, pero tú puedes hacerlo con una valla. ¿Me entiendes? No ponerlo con un parador fotográfico. ¿Me entiendes? Porque los paradores fotográficos están antes de entrar a la ciudad o dentro de la ciudad. Los Barahona están en el malecón. ¿Me entiendes? Porque son paradores fotográficos, no necesariamente en la entrada del pueblo. Lo ideal es en la entrada. ¿Me entiendes? Pero el tema es de confundir. Incluso tú pones en location, ahí te sale Fundación de Baní. En Instagram, en estas redes sociales, que son las que hacen. Pero bueno, mucha gente quizás no va a estar de acuerdo con eso, yo lo estoy haciendo con criterio. ¿Me entiendes? El planteamiento. En fin, es que esos planteamientos que uno hace es lo que hace que nos tengamos frente abierto. La gente nunca le va a gustar la crítica. Es mejor refutar a uno. Yo nunca he tenido nada personal en contra. En contra de mí se han tenido cosas personales porque han intentado incluso agredirme y me han agredido en su momento. ¿Me entiendes? Entonces no he sido yo, porque yo, si usted me va a refutar algo, dígame, mire, esto no es así, por esto y esto. Cuando yo he valorado las cosas buenas y positivas de todo el mundo, incluso del alcalde, muchas cosas positivas. Y el Fondo de Desarrollo Turístico, lo que yo siempre le criticaba mayormente era que le diera cuenta, más nada. Entonces, si yo te estoy diciendo a ti, mira, Enrique, ríndeme cuenta de los 1,000 pesos que yo te di para comprar vasos. Yo no te estoy diciendo ladrón, yo te estoy diciendo que me rinda las cuentas. Simplemente para saber por qué no es normal en una entidad pública. Más nada, yo te lo digo como persona que soy parte de la sociedad, que tengo derecho a eso. Que yo pensé que esa parte de ser directo y esa parte política había iniciado en un tiempo que supe que estuviste en televisión también. ¿Qué era esa parte que hacías a nivel...? No. Yo en televisión, el primer programa de San José de Ocoa televisivo, lo hicimos nosotros por allá cuando tú tenías como alrededor de un año, en el 1994-95. Meses, tal vez. Meses. Mira, nosotros creamos un proyecto de programas para pasarlo los domingos, porque estaba recién creado el telecable Ocoa. Entonces, estamos hablando de que el primer programa de San José de Ocoa lo hicimos nosotros. Estamos Tico Guerrero, Tel Castillo, que es Cholo, y yo. Entonces, ese programa de televisión salía todos los domingos. Nosotros grabábamos con una cámara de tal que llamaban VHS y editábamos con una tituladora que tenía Nestico, que era el editor, y también teníamos 3 presentadoras, 3 jóvenes ocoeñas en ese momento. Sí, claro, todavía son jóvenes, que nos matan, que eran unas chicas preciosas. Y tú sabes, desde siempre lo que tú quieres es imagen. Y estaba la hija de Carmencita y Pedro Victorio, Carolina Victorio. Estaba la primera esposa del otro alcalde, se llama Karina Custodio. Y también estaba Claudia Encarnación, hija de Daniel Ipica. Entonces, 3 estrellas preciosas, muchachas jóvenes. Nosotros grabábamos en diferentes escenarios. Nos íbamos a las comunidades también a grabar esa parte turística, esa parte ecológica. Grabábamos también lo que era entrevistas con personalidades. Y yo recuerdo una que me marcó mucho también, que fue Sabana Larga, que si Chico Chari también en la revista se va a acordar de ella, que fue Matunga. Un personaje que había allá, familia de Chico Chari. Y nosotros fuimos a entrevistarla. ¿Qué pasa? Que no apareció ninguna de las presentadoras. Y tuve yo que hacer de entrevistador. Sin mucha experiencia, aunque ella tampoco tenía mucha experiencia, pero sabían hacerlo bien. Yo, imagínate, improvisando ahí, un jovencito. Y bueno, recuerdo mucho eso, porque fue un personaje de una persona que no podía caminar y esas cosas. Entonces llevábamos sensibilidad también. Entonces teníamos varias secciones en ese programa, era un programa positivo siempre. Duró un tiempo, teníamos comerciales de tiendecitas de aquí de Ocoa. Para nosotros eso es un orgullo. Ahora, hubo un momento que nosotros salíamos a las 11 y todavía
amanecimos editando, ¿sabes? Porque editar era una curvía. Yo amanecí anoche. No, pero eso era terrible, porque ahora tú tienes unas cámaras digitales, oye, todo. Y nosotros todavía, faltando 15, todavía se estaba listo. Yo recuerdo que Néstor Guerrero estaba ahí a todo lo que da y agarró la cinta, saca, llévatela. Nosotros editábamos en una casa, casi abandonada. El nombre de Fluyendo. Y bueno, realmente nosotros, eso fue un tiempo chulo, pero fue el primer programa de televisión, se llamaba Full de Todo. Todavía yo tengo una camiseta guardada, porque nosotros hacíamos uniformes. Eso era una cosa bien chula. Grabábamos en la antigua discoteca, se llamaba Discoteca Gemini, y grabábamos en diferentes escenarios, nos íbamos a grabar. Pero grabábamos todos los temas. Luego creé el blog, eso es la parte de comunicación. Bueno, mira, se llamaba The Oce Mac, era la revista de Don El Casado, la revista de la ciudad de Ocoa. Y en ese blog nosotros hicimos alrededor de 1.200 artículos sobre Ocoa, todo sobre Ocoa, no salíamos de este terreno. Eso le daba proyección a Ocoa, la idea que yo tenía, ¿verdad? Fue reconocido, alrededor de 4 reconocimientos, incluyendo uno en Estados Unidos, de la Asociación de Ocoeños Ausentes en Estados Unidos, y incluyendo uno de Indotel. O sea, ser reconocido Indotel entre unos 120 blogs, entre los mejores 5 del país, eso fue para nosotros un reconocimiento válido, porque no fue de que como que cuando tú vas a una carrera y queda en tercer lugar, pero nada más participaron 3, participaron 120 blogs. Luego cambió la etapa, porque como se llenó la data, yo ponía fotografía muy grande y se me llenó rápido. Entonces lo que hice fue que creé otro blog, se llamaba Yo Amo Ocoa. Se le cambié el nombre y ahí fue que surgió Yo Amo Ocoa como marca. Luego pasó a otra etapa, que también el otro se llenó, y se llamaba Ocoa por la Nueva. ¿Por qué? Porque estaba muy pegado en ese tiempo la carretera que se hizo y todo el mundo, ¿para dónde va Ocoa? Por la Nueva. Entonces uno buscaba algo que era bien jocoso y también que sea pegajoso. Una frase ya reconocida. Mira, nosotros escribimos ahí en esos artículos, hay más de 2.000 artículos que quedaron en las redes sociales, entonces uno no quiere que quizás los hijos y las nuevas generaciones en este tiempo puedan buscar cosas del pasado y vean lo que se hacía aquí antes, las cosas positivas, y que reconozcan esas personalidades que nosotros subimos ahí, que hablamos de la vida de ellos. ¿Tú entiendes? Como hacen ustedes ahora mismo, Confluyendo. Ustedes están entrevistando a una serie de personas como nosotros y eso queda en las redes, porque por eso se llama podcast, porque es de lo que es que se puede ver en las redes, eso viene del iPod, ¿verdad? Una combinación del broadcasting. Entonces eso te queda en las redes y es bueno, por ejemplo, que este tipo de entrevistas quede en las redes como cosas positivas, porque tuve muchísimos podcasts que tienen mucha popularidad, ¿verdad? Sí. Pero con chisme. Mucho chisme, muchas cosas. Nosotros aquí, por ejemplo, que te digo que hablamos de cosas controversiales, pero sin ofender a nadie. Incluso nosotros nunca hemos hecho comentarios que ofendan, sino... Como los muchachos que estaban detrás de cámara hablando de Yailin. De Yailin y Tekashi. Sí, Tekashi. Sí. No, pero que son temas que se tocan, tú sabes, pero sin llegar a la mentira. Pero una foto icónica fue esa foto llegando a Rancho Arriba, una llanta, creo que de una goma, en un charco de agua, por lo malo que estaba la carretera. Sí. Mira, eso fue, nosotros íbamos en esos tiempos de explorar con un tubo de esto de goma, íbamos para a promover un salto que se llama el Salto del Cachón en Rancho Arriba. Un salto que normalmente lo ponen en Semana Santa, lo bloquean. Entonces nosotros íbamos con el tubo porque también es un poquito peligroso para flotar ahí, tú sabes. Entonces de camino nos hemos encontrado con este charco en medio de la carretera o con Rancho Arriba, que ha sido una exigencia del pueblo coeño todo el tiempo, ese tramo. ¿Qué sucede? Que nosotros aprovechamos para hacer una fotografía y un video para subirlo a la red y protestar, como que ese era el balneario en medio de la calle. Eso tuvo mucho impacto en las redes sociales, incluso en páginas nacionales. Pero era un medio, uno de manera personal, de hacer una protesta, una huelga. Tú no tienes que convocar a un gentío
para hacer una protesta ni hacer daño, ¿tú entiendes? Esto es quemadera de goma, tiradera de piedra, no, eso no es necesario, tú tienes que ponerte creativo. Y ahí surgió la idea, iba con mis compañeros y vamos, una fotografía aquí. Y luego seguimos. Creo que era muy cómico realmente. Sí, es muy cómico y además de cómico, era una protesta muy seria, ¿tú entiendes? Que ahora Porque llamó la atención. está en proceso ya de... Sí, gracias a Dios. Pero nosotros no queríamos eso de bloquear carreteras ni nada de eso. Por ahí pasaban los camiones y se reían, motoristas. Para eso ya se armó un debate. Sí, era muy, muy jocoso. Nosotros siempre comentábamos mucho y siempre hemos comentado en las redes, en Facebook. Incluso nosotros el blog lo dejamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo que se usaba era Facebook y por ahí hacíamos las informaciones todo. Y como teníamos mucha popularidad, tenemos más de 10,000 seguidores, la gente nos lee, ¿tú entiendes? Se arman debates, esas cosas. Yo he tenido mucho entronconazo ahí con un debate fuerte político, porque mira, yo tengo personas que me rechazan y no quieren saber de mí sin conocerme, simplemente porque son afiliados a personas que son autoridades y uno las critica las acciones, ¿tú entiendes? No a ellos de manera personal. Tú creaste una frase que son dinosaurios. Háblame un poquito de esa frase. Mira, lo de dinosaurio, tú sabes que el dinosaurio es algo en extinción. Fue extinguido, ¿verdad? El dinosaurio, estamos hablando no necesariamente de una persona que es vieja, sino una persona, además de vieja también, pero hay personas jóvenes que son dinosaurios, que tienen una mentalidad de la era arcaica. Entonces nosotros lo podíamos ver como hashtag, dinosaurios. ¿Por qué? Porque se hacían cosas y se hacen cosas aquí en ese tiempo. Y sobre todo todavía se hacen cosas en San José de Ocoa que son de la era de piedra. Entonces nosotros cada vez poníamos un hashtag diferente, pero cuando son cosas así, le poníamos hashtag dinosaurio. Y lo hacíamos específicamente, sobre todo cuando tú vienes y a una autoridad, tú entregas una fundita y ya tú haces una laraca de eso. O sea, eso es un dinosaurio. Pero también cuando tú, ideas antiguas, ¿me entiendes? Vienes y una idea antigua que son arcaicas, las quieres implementar en un pueblo donde tú lo que debe de ir es en desarrollo. Entonces nosotros poníamos dinosaurios, sobre todo en la parte ecoturística. ¿Por qué y a quiénes yo llamaba dinosaurios? Dinosaurios son a las personas autoridades y personas que dirigían instituciones que hacen que el pueblo se mantenga estancado. Mira, el desarrollo de un pueblo no lo hace vías ni lo hace semáforos. El desarrollo de un pueblo lo hace la economía. Ahora mismo hay vías creadas, pero esas vías han hecho que San José de Ocoa, todo el que tenga un vehículo gaste más combustible, pero gaste más tiempo para llegar a los sitios. Entonces, cuando tú gastas más combustible, tú te haces más pobre, pero también te paras en los semáforos y a veces no está pasando a nadie. No digo que el semáforo no sea quizás necesario en algunos lugares, pero como dice tu programa, fluyendo, ¿verdad? Cuando no hay luz, el tránsito fluye en Ocoa. Este tema de las vías, la calle Duarte es una calle que es principal, pero ahora se congestiona más porque es la vía de desahogo, porque las vías hay que dar la vuelta por ahí y todas esas cosas. Entonces nosotros criticamos eso. Ahora, es nuestra opinión, ¿me entiendes? Y creemos que cuando tú haces cosas así que afectan al pueblo, son ideas dinosauricas. El tema de viar no es poner señalización, es también hacer que las leyes se cumplan. Mira, el tema del dinosaurio también se lo decíamos mucho a lo que era el Consejo de Desarrollo Ecoturístico, pero también a los que dirigían el Fondo de Desarrollo Ecoturístico, que todo lo que hacían no hacían un plan estratégico de verdad para desarrollar a Ocoa como un destino. Todavía nosotros incluso estamos en pañales, pero nosotros hemos avanzado más. Y no es porque sea mi proyecto, porque Arahuaco está aquí. Yo te estoy recibiendo más de 500 personas semanales que no son de Ocoa. ¿Entiendes? Y eso a nosotros como proyecto nos llena de orgullo. Pero que nosotros creamos unas ideas, porque si lo que está en boga son los lugares
instagrameable, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros ponemos, los spots para fotografía. Y cuando tú vas y lo que estás es haciendo, patrocinando una feria, un carnaval que va en descenso, entonces eso son cosas dinosauricas. Tú estás volviendo atrás. Nosotros tuvimos más de 14 años con un carnaval lindísimo, el Carnamaniel, una cosa tremenda. Cuando se lo entregaron al Fondo de Desarrollo, eso prácticamente desapareció. Y nosotros teníamos comparsa y íbamos avanzando, porque la idea es avanzar, no retroceder. Entonces eso es ideas dinosauricas. ¿Hay algún otro tipo de local que crees que tú sientas que está haciendo ese aporte también a la parte de ecoturismo, de traer otras personas de fuera? Mira, uno de los atractivos que están trayendo muchas personas aquí es el zipline. La tirolesa, que está también en la zona de las lagunas, en la está Villas Coroal. Ahí ese es uno de los atractivos que está trayendo. También está la Terraza Gloria, que aunque es limitado, pero trae también muchas personas. Es limitado porque me parece que solamente es sábado y domingo. No tengo la idea, creo que es así. Y además de que el espacio, él es por el espacio. Pero están haciendo un trabajo. Ya las villas lo que traen son 10 personas como máximo, porque las villas normalmente todas, creo que lo máximo que llevan son 10 personas. Entonces cuando tú traes 500 es una cosa, ya tú sabes. Y bueno, hay un espacio en Rancho Arriba de caballos que también está trayendo muchas personas, donde tú puedes entrar y montar caballos. O sea, tiene mucho atractivo. Pues yo te lo digo porque como nosotros nos llaman muchas personas y nos escriben, mire, ¿dónde queda esto? ¿Dónde queda esto? Entonces son los lugares que va mucha gente. Ya también está de complemento la dulcería Lolín, que mucha gente viene por esos dulces. O sea, lo que se necesita en Ocoa realmente es que haya un clúster que sea auténtico, que creemos que pudiera hacer un trabajo de diseño de estrategia. Pero esos diseños de estrategia se hacen viendo y copiando, porque la gente cree que copiar es malo. Cuando tú copias las cosas positivas y buenas, funcionan. Porque tú puedes ver, por ejemplo, cómo funcionan en Jarabacoa, que son un destino similar aquí, en San Joma, que se puedan traer ideas para acá similares. ¿Tú entiendes? Precisamente el nombre de Arahuaco surge por eso. Los arahuacos eran unos indios que salían de su hábitat a conquistar otras tierras. Entonces, nosotros estamos tratando, como los arahuacos, de conquistar que ese público de turistas que va a destinos similares a Ocoa, como Jarabacoa, Constanza, Jamao, puedan venir a Ocoa. Entonces nosotros estamos conquistando a esas personas. Y yo creo que estamos avanzando bien. Estamos avanzando bien, pero hace falta más inversión. Te digo porque al lado mío están construyendo otro y la inversión está llegando. Y la motivación ha sido estas personas que hemos emprendido, de Coroar, Terraza Gloria, la misma dulcería Lolín, allá en Rancho Arriba, también hay unas Ecos del Paraíso que está en Rancho Arriba, lindísimo. Y nosotros, ¿me entiendes? Todo es un conjunto. Y las mismas villas, que aunque traen pocas personas, pero vienen. Y las villas le dan un toque a la zona de lujo. Eso es así. Pero volviendo a la parte política, ahorita mencionaba que llegaste a tener, llegaron a afectar su persona físicamente. Sí, sí. ¿Cómo fue ese hecho? Mira, nosotros nos invitaron a una rendición de cuentas en la alcaldía el 16 de agosto de 2003. Ni siquiera estábamos en política porque las elecciones eran en 2016. Y entonces, luego que salí de la rendición de cuentas, me quedé hablando con unos amigos afuera en el parque. Y luego me dijeron que había alguien que me estaba como vigilando, esperando que estuviera solo. Era como la 1 de la tarde. Y tú sabes que a la 1 de la tarde todo el mundo comiendo, metido en su casa. Y más un día, había sido de noche. Y más un día de fiesta, no, fue de día. Y entonces yo iba con una persona, un amigo mío. Íbamos caminando por la Andrés Pimentel, subiendo ya desde... Y de repente, por detrás me dieron un palo, que me dio en ese brazo, en el codo completo, corrientazo tremendo. Yo pienso que me falló, porque quizás me tiró a la cabeza y como yo iba caminando, me falló. Luego yo estaba de frente y me tiró otro garrotazo, un garrote,
Y luego yo pude esquivarlo y solamente me rozó el brazo. Y me dijo esta frase, para que no sigas hablando. Entonces se montó en un motor con otra persona que iba ahí. Y el que yo no conocía a esa persona, el que me dio. Y la persona que andaba conmigo fue que lo vio y lo identificó. Me dijo, yo conozco al tipo del pueblo abajo. En fin, seguí para mi casa. Fui al hospital a curarme. Y luego fui a comer. Me quedé callado en mi casa. Mi mamá es que sufre todas esas cosas. Yo no le dije nada a nadie. Ella se enteró por los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ese mismo día, después que yo puse la denuncia a la policía, me fui a la rendición de cuentas del Pinar y ahí alguien me preguntó, ¿y qué te pasó ahí? Y yo, no, que me dieron, le sucedió. Entonces fue a un comunicador y él lo puso en la red y todas las cosas y ahí mami se enteró, ya tú sabes. A mí no me importó quizás porque, imagínate, eso a uno uno se arriesga, tú sabes, mucho en estas cosas, porque uno sabe a veces con quiénes trata. Y mami sí lo sufrió, me dijo, mire, ¿por qué tú me dijiste? Y esas cosas, y ella se mortificó mucho, tú sabes, eso es lo que más me dolió más que el golpe. Sí. Y bueno, no tuvimos miedo y seguimos y hemos seguido denunciando las cosas que están mal. Siempre hemos exigido rendición de cuentas de todo, que porque una cosa sale más cara que otra, que por qué se maneja tanto presupuesto y el pueblo sigue igualito, ¿entiendes? Igualito. O avanza porque hay gente que ha invertido en hacer las cosas bonitas, en hacer casas y esas cosas. Pero tú, ahora mismo, el Ocoa de hace 14 años y el Ocoa de hoy, en cuanto a las mismas vías, el tránsito, estamos peor. Estamos peores. O sea, no hemos evolucionado. Entonces tú no ves política. El mismo ecoturismo. No hay apoyo de las alcaldías. O sea, un apoyo que tú digas un plan estratégico. Aquí todos los políticos, en sus discursos tienen el ecoturismo. Pero tú le preguntas a uno de ecoturismo qué vamos a hacer y no te sabe decir. No tiene un plan estratégico para desarrollar Ocoa como destino turístico. El Fondo de Desarrollo Ecoturístico nunca motivó la inversión. Nosotros invertimos porque nosotros creímos en eso. Pues estamos hablando del 2008, desde eso. ¿Tú entiendes? Y el Fondo Ecoturístico se creó en el 2002. ¿Ves? Entonces, todas esas cosas, nosotros siempre nos hemos arriesgado, no importa que nos den. Ahí el tema de la política, aquí se gana por partido, no se gana por persona exactamente. El único que ha ganado sin partido ha sido Pedro Alegría, que fue con un partido bisagra, que fue el bis. Pero después, oye, todos los políticos ganan por el partido que los lleva. No necesariamente porque ellos sean líderes. Porque mira, tú ves el caso en Naranjal, tiene los mismos méritos que el de Ocoa, porque ha ganado siempre. ¿Por qué han ganado? Por el partido que lo ha llevado. Porque tú vete por un partido pequeño a ver si tú vas a ganar, a ver si tú eres un líder. Tú ganas porque vas con una unión de partidos. Y no porque tú hiciste algo para ganar, sino porque, por ejemplo, en el 2016 se hizo una alianza de partidos donde todos los alcaldes del PRD iban a repetir en su puesto. Entonces, tanto el de Naranjal como el de Ocoa le tocó. Igual sucedió en el 2016, en el 2020. Entonces, al final dicen, que esto es un zorro político. No es un zorro político. Enrique, tú, yo, cualquiera que no hubiese llevado ese partido, gana porque es una unión de partidos con muchos militantes y la gente vota por su partido. Muy pocos votan por el militante, por la persona. Estamos en un año electoral. ¿Cómo tú ves el panorama político en San José de Ocoa? Mira, el panorama político siempre en todas partes va a ser complejo y cada vez que hay unas elecciones siempre es complejo. Este año quizás no sea tan complejo porque, mira, hay muchas reservas, hay fechas por el tema de la misma ley. Pero hay 115 aspirantes. Sí, no, y pueden que aparezcan más todavía. Mira, pero que por el mismo tema de la ley que da plazos para la reserva, plazos para esto, para inscribirse. O sea, si tú no te inscribiste y tú estás esperando de que una reserva, ya tú te quedaste fuera. ¿Tú entiendes? Entonces eso por ese lado es un poquito más claro. Ahora bien, siempre con las luchas políticas, cuando empieza la campaña, siempre hay un tema. Uno lo que siempre ha criticado estas campañas agresivas, no agresivas en cuanto a la publicidad, sino agresivas hacia las personas.
Eso siempre uno lo ha criticado, porque tú no tienes por qué agredir a otra persona porque estén en política. Claro. Mucha gente dice, bueno, que se ponen enemigos por política, y tú dejas de hablarle, todas las cosas. No es por política, es porque tú ofendes a la persona. ¿Me entiendes? Tú le dices, mira, que tú eres un lambón. No, tú no puedes decirle a una persona que tú eres un lambón porque estás con fulano, o que tú eres un traicionero porque te fuiste con fulano. O sea, ¿cómo tú pretendes que si tú estás ofendiendo a una persona por esas cosas? Es como cuando una gente mata a otra, que dice, lo mató por 100 pesos. No, no lo mató por 100 pesos. Lo mató porque tú le mentaste la madre y le diste una galleta. Y ahí, en ese embrujar, lo mató sin querer, qué sé yo. ¿Tú entiendes? Entonces son cosas así. Entonces la política, en este tiempo, ahora, el panorama por partido en el PRM, que se han reservado las candidaturas principales, tanto como alcaldía como senador, ahí la disputa no va a tener problema. Sí, el problema va a ser los disgustados, pero como es un partido de gobierno, hay donde meterle esas piezas, ¿entiendes? Colocarlas, y más otros que están cobrando, que yo tengo la opción o de dejar mi salario o irme, pero muy pocos tienen la moral de no dejarse humillar, ¿no entiendes? Yo, por ejemplo, yo siempre he participado en política. La gente dice, que tú traicionaste a fulano, que tú traicionaste. Yo no traicioné, por ejemplo, a nadie. Yo me he ido siempre en el poder. Oye, yo me he ido siempre en el poder. Porque por ejemplo, cuando Pedro Alegría era senador, que aspiraba en el 2010, yo decidí no estar en política. Yo era PRDista toda la vida, pero decidí no estar en política. Llegó Carlos Castillo, me llama, me presentó un plan, y participé con él, apoyándolo. Entonces, yo no traicioné a Pedro Alegría, porque yo primero no trabajaba con él. Yo sí dejé de ser político. Y entonces, ahí yo dejé el poder. Porque si yo trabajaba con Pedro, por ejemplo, entonces yo no debería dejar a Pedro Alegría para apoyar a un extraño que llegaba a San José de Ocoa, porque para San José de Ocoa Carlos Castillo era un extraño. Entonces, sí, yo salí, por ejemplo, del poder para apoyar a una figura que no era conocida. Luego gana Carlos Castillo. En el 2013, que él le tocaba hasta el 2016, yo le renuncié. Me fui del poder, estando ahí cerca de Carlos Castillo todo el tiempo. ¿Tú entiendes? Una persona cercana. Entonces, me fui del poder. Luego, apoyé a Luis Abinader cuando perdió. O sea, yo voté por Danilo la primera vez. La segunda vez voté por Abinader. O sea, yo me fui del poder siendo Danilo sabiendo que Luis Abinader iba a perder. Luego, en el periodo que ahora gana Luis Abinader, también la apoyé y gané. En el tema de los senadores, esta vez no iba ni Pedro ni Carlos, apoyé a José Antonio, pero de manera pasiva. Y ganó. O sea, que yo estoy de 3-3 con los senadores. Yo no he perdido senador. Gané las dos primeras con Pedro, gané una con Carlos y gané la otra con José Antonio. Tú eres como Team Carlos Rubio en esa parte de dividir. No importa que tenga el poder, me voy, porque siento que... Sí, pero yo soy una persona, te digo, que las políticas ya todos, tanto a Pedro cuando fue senador, que ya yo tenía cercanía con él, le presenté proyectos que pudiera crear aquí en Ocoa de desarrollo, y a Carlos Castillo también. O sea, no es una persona que yo voy a cobrar un sueldo, sino a aportar. Con Pedro, en el último periodo, yo no cobraba. Yo sí tenía un vehículo asignado y le daban 5,000 pesos de un vale de combustible para los recorridos y todas esas cosas. Y yo gastaba más de ahí. Ahora bien, con Carlos Castillo sí cobraba. Tenía un salario de 24,000 pesos que lo dividieron entre mí y Nobel, y yo cobraba 12. Pero el nombrado era yo. Entonces eso es lo que estaba ahí, pero era aportando. Y las veces que estuvo Pedro ahí, 4 veces decoramos el parque. Tanto yo, que era la cabeza, como todos los jóvenes afines a él. Y nosotros no cobrábamos un centavo. Todo era de manera voluntaria. Ahora, Pedro Alegría siempre ha sido un apoyo para mí. ¿Me entiendes? Cualquier cosa que yo necesite, ahí está Pedro y siempre ha estado. Y en el mismo Arahuaco él ha sido uno de los grandes apoyos míos. ¿Me entiendes? Mucha gente dice, no, que Arahuaco es de Pedro Alegría. No, Arahuaco, si hubiera de Pedro ya estuviera listo. O todavía no está listo. Pero Pedro sí ha sido un gran soporte para mí en eso.
un proceso de muchos años. Sí, 40 sí, años, yo le he agradecido mucho a él, le agradezco y aprovecho el medio para eso. Y él también ha sido muy condescendiente con nosotros. Entonces, en este año electoral, ¿seguirás apoyando a Abinader? Mira, en esta contienda, yo no comulgo con muchas personas que pasaron a apoyar a Luis Abinader. Y yo entiendo que, por ejemplo, en el tema de la alcaldía, si repite el alcalde, yo apoyaría quizás a Luis Abinader, pero no al alcalde. Porque yo entiendo y tengo muchas razones, no por lo que me sucedió, porque eso es disparate, sino por lo que yo entiendo que no se ha creado políticas realmente que hayan desarrollado COA. Si hacemos una evaluación de los 14 años, no es verdad que aquí ha avanzado COA en materia municipal, porque, por ejemplo, la funeraria de Ocoa se hizo con otros recursos, no con los recursos que recibe aquí. Pero Ocoa pudiera estar más lindo. Y mira, yo fui y visité un lugar que lo conocen mucho los coeños, que se llama Jim Thorpe, en Pensilvania, que está cerca de Lexington. Ese lugar es precioso. Ese lugar es turístico completamente. Estados Unidos, aparte de que todo lo cobra y todo lo hace dinero, ese lugar incluso tiene una cárcel ahí que la hicieron un museo. Entonces aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo en vez de esa funeraria ahí al lado de los bomberos hubiese hecho un museo, por ejemplo, ¿verdad? Y la funeraria quizá en otro lado. ¿Entiendes? Entonces son muchas cosas que se pueden hacer aquí en San José de Ocoa. Lo que le propuse a Pedro y a Carlos en su momento era un teatro que se hiciera aquí en San José de Ocoa. Un teatro multiuso donde tú puedas tener espectáculos de teatro, obras de teatro, que puedas tener el cine para proyectar cosas, un salón de eventos para hacer lo que es la exhibición de fotografía, de arte plástica. ¿Tú entiendes? Esas cosas nosotros se las propusimos. También le propusimos que se identificaran talentos de Ocoa, jóvenes ya creciendo, que estén todavía en la escuela o en el liceo, específico, no cualquiera, talento específico. Una persona que toque bien, por ejemplo, el saxofón, que tú puedas llevarla todos los fines de semana al Conservatorio de Música de Santo Domingo y regresarlo, porque hay vehículos para eso. ¿Cuál era el aporte de las autoridades? Aportar, pues, quizás el combustible y todas esas cosas. Pero tú sabes lo que significa ese beneficio en cuanto a las ciudades. San José de Ocoa no tiene un artista de renombre. De renombre, no tienen artistas que tú digas, por ejemplo, de San José de Ocoa. Por ejemplo, orquesta de merengue. Tú tienes, por ejemplo, en Jarabacoa, Alajazá. Villa Altagracia, Sergio Vargas. Entonces tú me dices un artista nacional. Tenemos artistas muy buenos. Muy buenos. Tú tienes un Argeni en Los Compas, que ese muchacho es una estrella. Pero él es una parte de atrás, por ejemplo, de las orquestas. También tiene a Tolí, tiene a Kervin, Pimentel. Esos Pimentel están todos ahí. Sí. Son estrellas. Pero un artista nacional en el frente, tú sabes. Porque quien en los Rosarios son los hermanos Rosario, no Tolí y este. Ellos son músicos, excelentes. Entonces no tenemos un artista así nacional. Y yo quisiera un artista nacional. Estudiaran Fernando Casado, Yanis la intérprete que vive en Estados Unidos, ya personas que van en cosas, pero nunca han hecho vida aquí en Estados Unidos. Entonces nosotros queremos esas cosas. Un pelotero de Grandes Ligas, hemos tenido a Jan Mariño, ¿verdad? Por poco tiempo, pero lo tuvimos ahí. El primero fue José Paniagua, pichó para Seattle. Tenemos muchos que han pasado, pero una estrella que tú digas, bueno, un Albert Pujol. Albert Pujol dicen que nació en Ocoa, quizás nació en Ocoa y todas las cosas, pero se fue niño. No se siente ocoeño así, tú no puedes decir, ese es de Ocoa. ¿Entiendes? Entonces necesitamos en todas las áreas ocoeños que se destaquen más allá de 2 o 3 meses en Grandes Ligas, 1 año, 2 años, no. Que tú puedas decir, estos son personas grandes. Y esos mismos personajes son los que van a promover a Ocoa como destino. O tú usas personalidades, vamos a hacer comerciales, que ahora que me llega la idea, por ejemplo, tú tienes a Asua, que la alcaldía de Asua te hace unos comerciales nacionales promoviendo Ocoa como destino, con todos sus lugares. ¿Por qué la de Ocoa no lo puede hacer? Que no tiene presupuesto, ¿qué es esto? Para las patronales aparecen presupuestos. ¿Tú entiendes? Entonces, vamos también a sacarle provecho, hablando de las patronales, a las fiestas patronales. Como comunidad, como pueblo, vamos a sacarle provecho. No es que vengan, porque la mayoría que viene de fuera, te traen la bebida de fuera, te traen el hielo de fuera, y aquí compran de segunda mano las cosas.
Y aquí tampoco en las patronales tú has tenido un artista de renombre internacional. Hemos tenido los Rosarios, todo esto, son artistas nacionales. Ahora, tú vas a La Vega y tú te encuentras, por ejemplo, yo fui y vi a Ozuna en la Vega, gratis para el cosa. Estaba comenzando, pero estaba súper pegado. Tú ves estos artistas, yo vi a Cristian Castro. ¿Tú entiendes? Gratis. O sea, que lo llevaban al carnaval. Y guardando la distancia, el carnaval, el Ocoa es una marca país en las fiestas patronales. Debemos comenzar por lo menos con un artista internacional, aunque no tenga tanto renombre o esté comenzando, pero que se busque un dinero fuerte, un buen patrocinio, para por lo menos un día traer un artista internacional. Al igual como ya las patronales quitaron lo que fue la parte cultural en tarima. Tú puedes mezclar la parte cultural, la contraparte de Ocoa y ya el artista nacional, porque tú tienes que meterle a las personas la cultura en la cabeza. Y en la gente que va a ver a Bulín tirando brinco, ¿verdad? Que también antes, en lo que espera Bulín, esté la parte cultural, para que por lo menos a que esos 2 o 3 niños se les quede una rondalla que cante, que toque, que baile, un ballet folclórico. ¿Tú entiendes? Entonces todos los días la patronal de la tarima tú tienes que hacer eso. Y por parte de lo que nosotros criticamos, nunca rinden cuentas los comités de fiestas patronales y se molestan con uno. Entonces yo soy hermano porque yo exijo que los comités de fiestas patronales rindan cuentas. Que las he reinado, que se haga como debe ser, que en vez de convertirlo quizás en un certamen de belleza, sea un certamen realmente educativo. ¿Me entiendes? Y disculpa que he hablado mucho, es fluido. No te he dejado fluir. Dale para allá, yo lo que veo que estamos casi cerrando y vas a tener que volver a seguir analizando el panorama político, propuestas, cuando la tiren la parte política y que hablemos entre varias personas sobre lo que está pasando Sí, y sobre, claro, y sobre claro. lo que se necesita. La política es una ciencia lindísima, la política es linda. Hay gente que dice que no se mete en política, pero al final tú lo ves en un supermercado protestando. Mira, aquí esto está muy caro, que sé cuándo. Pero tú lo ves afuera diciendo que no se mete en política. Métete en política. Y eso es política, porque las políticas públicas las hacen los políticos. Una última pregunta para cerrar. ¿Qué tanto se ha metido la política, la corrupción en San José de Ocoa? Mira, es difícil el tema de la corrupción en Ocoa. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes saber que alguien está cometiendo dolo, que es corrupto, pero tú tienes que denunciarlo y arriesgarte a que suceda algo, te pase algo a ti, a tu familia, te vas a ver involucrado en un problema. Y mucha gente valida a veces eso, valida la corrupción. En Ocoa ha sido lamentable que hasta con votos tú valides corrupción. Tú dices, bueno, que todos son corruptos. Mire, no todos son corruptos. Pero porque todos en caso sean corruptos, pues entonces a todos hay que señalarlo. Pero la corrupción en Ocoa hay que tomarla con pinzas. Hay que tomarla con pinzas porque tú lo que te puedes es buscar un problema. Pero sí ha habido corrupción en instituciones aquí. O sea, tú tienes que presentar resultados de lo que tú manejas. Pero a veces no necesariamente es corrupción, a veces es mal gastado. Yo te doy 100 pesos a ti para que tú compres comida. Tú vas y compras 100 pesos de pan, te dan una funda. Pero viene otro y se compra una cerveza. Entonces, ¿cómo tú manejas el presupuesto tuyo? Tú te bebiste una cerveza, ¡guau! Ya, con los 100 pesos. Pero tú con una funda de pan comes varios días. ¿Tú entiendes? Entonces, ese tema de la corrupción y cómo se maneja el dinero es un tema neurálgico. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú mal usas el dinero y lo malversas, tú dejas de hacerle algo a alguien. Por ejemplo, tú vas a hacer una casa, ¿verdad? A alguien. La casa te sale en 200,000 pesos y tú la cotizaste como en 400,000 pesos. Mira, sácame lo mío, ingeniero, dame 50, coge tus 50. Tú con esos 400,000 pesos pudiste haber hecho 2 casas, pero tú lo que haces es que vas, inauguras esa casa y todo el mundo te rinde pleitesía, como que tú eres un héroe.
Pero no, tú pudiste haber hecho 2. Y eso es un ejemplo y sucede mucho aquí, sobre todo en la parte de construcción, en las instituciones. El combustible realmente es parte de lo que más se genera corrupción, con el combustible en las instituciones. Pero eso no se registra. ¿A quién tú le diste el vale? ¿A quién tú le diste las cosas? ¿Entiendes? Entonces hay mucha corrupción. Lo que pasa es que estos pueblos, los grandes informes no le hacen caso. Y la Cámara de Cuentas, o tú eres afiliado a eso, y a veces tú te vas para el partido de gobierno. ¿Tú sabes para qué? Para que haya impunidad. No necesariamente te vas por dinero o porque quieres un cargo. Y eso sucede mucho. Y ha sucedido en Ocoa. Señores, vamos a tener que traer a O'Donnell a hablar de temas específicos, porque muchas cosas se quedaron. Sí, realmente. De todos los temas que tratamos se quedaron muchas cosas. Sí, yo creo que lo que mejor es que yo venga a hablar quizás de un tema específico. Yo puedo hablar, por ejemplo, de ecoturismo nada más y no salirnos de ahí. O de política nada más. Vamos a ver qué nos dice la gente en los comentarios, que es el tema más interesante o el que más les gustó. Y, Sí. ver qué tenemos para la próxima. Pero me gustaría que el consejo final sea por la parte de emprendimiento. Por lo que decía, en el proyecto de Arahuacos, que ha sido un proyecto que has construido paso a paso, poco a poco, tú mismo trabajando, haciendo la mano de obra de la mayoría de las cosas, dándole tiempo a que el proyecto madure. Entonces, a esa juventud, y no juventud que quiere emprender, llevar, porque muchas veces lo que quieren ver el resultado de hoy para mañana, que yo metí 100 pesos y mañana voy a sacar 400, pero las cosas sabemos que no son así. Es así, mira, y casi siempre todos los consejos, el mismo cliché, cuando dice un emprendedor, casi siempre el mismo cliché. No desmayes, siempre cree en tu idea, continúa trabajando. Es normalmente el cliché. Ahora bien, aunque sea un cliché, es así. Tú tienes que darle fuerza, valor a lo tuyo. A ti tiene que gustarte lo que tú estás haciendo. Siempre vas a encontrar limitantes, vas a ver altas y bajas. En el momento menos pensado, tú vas a encontrar lo que es como una luz que te va a ayudar a tú continuar tu proyecto, a lograrlo. Pero porque se caiga un proyecto, tú no vas a dejarlo. También puedes emprender otro. Tú puedes creer en tu idea, pero también Dios te para en esa idea y te coloca en otra. Yo he tenido muchos proyectos de ideas. Finalmente, encontré uno que yo creo que primero aporta al desarrollo de San José de Ocoa y el sector turístico. Y eso ha sido porque yo creí en esa idea, me fajé a trabajarlo y eso es lo que tienen que hacer. Aquí hay muchos jóvenes emprendedores que están haciendo el trabajo. Aquí hay mucha gente haciendo locales y alquilando locales para hacer un proyecto. Una cafetería, un salón, una barbería. Y tú ves que le están dando el toque bonito, lo están haciendo. O sea, están llevándose la idea de esto que se ve en Pinterest, en Facebook, en Instagram. Se ven muchas ideas. Entonces, ¿cuál es el consejo mayor que yo le doy? Es que aunque te cierren una puerta, tú la abras o vayas y abras otra. Entonces, continúa tu idea, síguela hasta el final y cree en ella. Ahora, si no te gusta, no es tu proyecto. Tú lo que tienes que hacer es, si estás trabajando y eres empleado, crear otro empleo. O sea, tratar de crear empleo y tú hacer tu propio proyecto. Como hace la historia de la araña y la estrella de mar. Tú tienes que ver si tú eres una araña o eres una estrella de mar. La araña, si tú le cortas las patas, se queda sin patas. A la estrella de mar, tú le cortas una de las patas y le crece de nuevo. Entonces tú tienes que ser estrella de mar y no araña. O'Donnell, pues muchísimas gracias. Nos veremos, creo que muy pronto. La verdad, dulcito. Un placer tenerte por acá. El placer es mío. Ustedes, déjennos su comentario de qué les pareció, déjenos su like. Si eres de los que no se ha suscrito, recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo episodio porque aquí seguimos fluyendo.